¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Aroca, Sara Santaolalla, Manu Levin, Ana Cabanillas, Alberto Fernández. Buenas tardes. Pues aquí estamos en Ojo, la última hora, la primera sesión al control al gobierno en lo que va de año, bronca, Feijóo y Sánchez. En este momento que se ha vivido bronca en el Congreso, última hora, ha ocurrido esto. Solamente le voy a contestar a las 4 irresponsabilidades del mes de enero. Síganse riendo, señoría. Los ocupas se irán fuera. Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno. Hablo de, por ejemplo, votar en contra de la revalorización de las pensiones. Silencio y respeto. Silencio y respeto a los ciudadanos y ciudadanas, por favor. Cada uno se retrata con sus gestos, señores diputados y diputadas de la bancada del Grupo Popular. Usted ha venido dando lecciones reiteradamente frente al acoso sexual. Ustedes están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del Partido Popular de Madrid y del alcalde de Móstoles. Esto en una sesión, Javier Aroca, en la que hemos visto, Feijóo ha apostado por un gobierno que debe ser reemplazado. Esas teorías del reemplazo que también se dicen con los migrantes, un Feijóo con ciertas complicaciones en esa dicción. A las complicaciones sigan riéndose. Sí, a las complicaciones de Feijóo estamos tan acostumbrados como a las meteduras de pata y las gracietas, muy aplaudidas, por cierto, del señor Rajoy. Pero yo creo que eso no es lo más relevante hoy. Lo más relevante, en mi opinión, como observador político, es que el señor Feijóo se ha apuntado a la semántica de la extrema derecha, incluso al léxico de la extrema derecha. ¿De verdad que tenía que utilizar hoy el verbo reemplazar? O sea, el reemplazo de Renan Camus. O sea, el líder, el ideólogo de la extrema derecha europea tenía que utilizar la palabra reemplazar, no podía haber dicho otra palabra de las muchísimas que tiene el riquísimo vocabulario en español, reemplazo. Está invadiendo, incluso, digo para los que tienen dudas de la hermandad, lo digo porque la propia portavoz del Partido Popular lo ha dicho, que son hermanos de Vox, para los que tienen dudas de la ósmosis que se está produciendo entre el Partido Popular y la extrema derecha, en este caso concretamente de Vox. Se ha hablado de reemplazo, pero se ha hablado bastante, entre otras cosas, Se ha dicho que hay una España tercermundista, ha dicho Feijóo, y Abascal optaba por ese discurso con los migrantes, hablando de que traen crimen, traen islamización. Le ha respondido Sánchez recordándole su pasado en el Partido Popular. Abascal, acaba de ocurrir esto, sesión de control, Congreso, esta tarde. Trae crimen y trae islamización. Usted ha formado parte de un grupo político, de un partido político, el Partido Popular, que ha regularizado migrantes cuando ha estado en el gobierno. Y usted no ha dicho ni mu. Bueno, ocurría esto, sesión de control, pero previamente comparecencia del presidente con motivo de los accidentes de tren. Un Feijóo que ha hablado hoy de una España tercermundista con un fallo multiorgánico, nada más y nada menos. Palabras gruesas hoy en el Congreso. Madre mía. España está en fallo multiorgánico, como un país tercermundista. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted. Una España tercermundista. Sara Santaolalla, Ana Cabanillas. Según Feijóo, ¿no? Yo creo que el problema del señor Feijóo no es que no sepa hablar, es lo que dice y lo que hace. Lo de que no sepa hablar lo podrá curar y mejorar en cualquier logopeda y en cualquier profesional está a tiempo, hay que ir. Pero el problema es lo que dice y lo que hace, porque lo que dice es muy peligroso, abre las puertas a lo que está haciendo la extrema derecha, se parece mucho a lo que dice el señor Abascal, es un poco peligroso para las personas migrantes en este país que están siendo señaladas y que cuando uno señala desde la tribuna, luego otro es agredido en la calle. Entonces es muy peligroso los discursos de bulos de la ocupación y de la inmigración que Pero están yo hago una llevando a cabo. pregunta, porque hoy Feijóo, por supuesto, que tenía motivos para preguntar por los trenes, pero España está en situación tercermundista, en fallo multiorgánico.
ha dicho también que el gobierno va a acabar en el banquillo, sentado en el banquillo de los acusados. Eso lo ha dicho en relación, claro, al caso del accidente de Adamuz. Sí. Que todo parece España apuntar, es tercermundista ahora mismo. Que todo parece apuntar, lo decía, en relación con las vías y con el mantenimiento de las vías, ¿no? Que es ahora el objeto pues de gran atención que podría ser causa del accidente. Pero yo creo que ha sido una comparecencia del presidente del gobierno y una sesión de control al gobierno y no la oposición, con lo cual yo creo que en este caso es el gobierno el que debería dar respuesta. Yo tampoco he visto grandes respuestas en la comparecencia de Sánchez hoy. Ha repetido los argumentos, ¿no?, que habíamos visto ya, de que todo se hizo conforme a protocolo, dice, pero incluso haciéndolo todo con los protocolos bien puede haber accidentes, ¿no? Da la sensación de que se dice que esto pudo ser inevitable. Yo creo que un poco de autocrítica y un poco de deferencia a las víctimas sí, pero tampoco yo planteo, hubiera en la autocrítica, Javier Aroca, va el hecho de ¿por qué se compite en decir España en situación tercermundista, fallo multiorgánico? Porque decir, que se arregle, pregunto yo, que se arregle lo que está mal, que asuma responsabilidades que las tenga que asumir. Pero España es un país tercermundista, que lo diga Feijóo. Pregunto, Javier. Es el verbo y las afirmaciones de un patriota. O sea, que un patriota con los datos que tiene España, con el liderazgo que tiene, por ejemplo, en materia ferroviaria a nivel mundial, a nivel planetario, que un dirigente que quiere ser presidente del gobierno diga que España es un país tercermundista y que está en fallo multiorgánico, yo creo que son impropias. Ha dicho como un país, comparándolo con un país tercermundista. Como un país, comparándolo. Sí, ¿cómo significa para comparar? Sí. Entonces, hombre, a mí me parece que no es la palabra, que no es el verbo que debería de brotar de alguien que no es presidente porque no quiere, pero probablemente pueda ser presidente en el futuro. Yo creo que España necesita políticos más constructivos y más capaces de llegar al poder sin necesidad de hundir la propia reputación del país, porque claro, esto no es que lo escuchemos aquí en una tertulia, esto es que lo que está escuchando mucha gente en el mundo, y claro, escuchar al líder de la oposición decir que España es un país tercermundista, bueno, yo creo que es una democracia templada, pero un país tercermundista no. Bueno, vean porque hoy, ojo, sesión en el Congreso donde ha habido competición de declaraciones del tipo, Abascal hablando de que al presidente español lo controlan Soros y Bill Gates, y ha metido también la carne sintética. O sea, ¿qué está pasando con este discurso de los bulos Abascal? Vean, alguien podría decir, es tragicómico, pero es que lo ha dicho en sede parlamentaria. Soros, Bill Gates, la carne sintética, Pedro Sánchez. Este presidente del gobierno huye de España y Bill Gates es ese que le premia con los premios que se compra con el dinero de los españoles, un gran partidario del fanatismo climático y también de la carne sintética. Y ahora se ha sumado el heredero de Soros, claro, para aplaudir la invasión migratoria. Manu Levin, sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, Soros, Bill Gates, sí. La carne sintética, todo en la misma batidora. Todo mezclado y no agitado. Y el fanatismo del cambio climático, pues hombre, lo que está ocurriendo en puntos de España como Andalucía no es para hablar de fanatismo climático, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en sesión parlamentaria. Sí, estos son los que están marcando la política española, este discurso, esta serie de barbaridades, con la ayuda inestimable, por cierto, del oligopolio mediático privado. Y con respecto a la relación del Partido Popular y Vox, que se estaba hablando aquí hace un momento, yo creo que no hacen falta muchas más pruebas ya para darse cuenta de que el PP y Vox son un bloque. El PP y Vox van juntos de la mano, lo cual tiene toda la lógica porque Vox y el PP eran el mismo partido. Vox es simplemente una escisión del PP y hay poca diferencia si uno escucha, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso o si uno escucha a Abascal. Es decir, ¿qué diferencia hay entre Ayuso y Abascal? Yo pienso que desde el campo progresista, en lugar de dedicarse a hacer un discurso que yo creo que es estéril, de intentar reprocharle al PP que pacte con Vox y señalar que van a pactar con Vox, que tiene poco sentido porque, insisto, son el mismo bloque, pues quizá la progresía de este país, que tiene el BOE en su mano y que puede legislar y que puede hacer políticas, pues debería dedicarse a hacer políticas valientes de izquierdas, que es la única manera de plantar cara a esta gente. Con la vivienda, por ejemplo, porque esta sesión de control que hemos visto con debates ridículos y estériles que no se ocupan de los problemas que tiene la gente, ¿cómo no se habla de la vivienda, por ejemplo? ¿Cómo no se hacen políticas de vivienda valientes? Quiero preguntaros, porque precisamente en este orden de cosas, Alberto, Javier Aroca, Sánchez le ha reprochado a Feijóo esa competición con Abascal. Le ha echado en cara que cuente con gente como Vito Quiles y estos que cantan vamos a volver al 36. Ha ocurrido esto, acaba de ocurrir esto. Cuando ahora vemos que se blanquea la ultraderecha por parte de la derecha política, en el fondo y en la forma. Claro, si el otro día, en el cierre de campaña de Aragón, el señor Feijóo lo que hace es invitar a un grupo musical que lo que está reivindicando es el golpe del 36
y invita a una persona que, por cierto, bien que le pagan las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, al señor Vito Quiles, con dinero público de todos. Este era el reproche, decía el presidente del gobierno, Alberto Javier Aroca. Fíjate. ¿Os parece razonable que, ha dicho el presidente, hay una competición con Vox que está llevando a Feijóo a recurrir a Vito Quiles y a los que cantan Vamos a volver al 36, pagado con dinero de todos, decía? Fíjate Alberto, que Javier. Hay un argumentario recurrente en la izquierda de que el PP y Vox son lo mismo, y hay veces que el propio Partido Popular, la verdad, que es que lo pone en bandeja, como por ejemplo sí, con esa invitación a Vito Quiles a compartir cartel, ni más ni menos que con Alberto Núñez Feijóo en esas últimas horas de la campaña electoral en Aragón. Un error tremendo, a mi modo de ver, además con una pobreza intelectual tremenda también a la hora de justificar su presencia, comparándolo, por ejemplo, con lo que ha podido hacer Wyoming, que qué tendrá que ver aquello en la historia de la televisión con lo que hace Vito Quiles. Dicho lo cual, también es cierto que cuando hablamos de los Soros, de los Bill Gates, de la carne sintética, nada tiene que ver, sin embargo, hoy el discurso de la extrema derecha, que por cierto eso es muy poco original Vox, porque no hace más que copiar lo que hacen otras extremas derechas de otros países, empezando por Estados Unidos, y ahí en cambio el Partido Popular sí que se desmarca y no tiene nada que ver. Pero ¿cómo y que es se desmarca? Si Ayuso dice que Trump es el faro de la libertad mundial. Si la portavoz del Partido Popular dice ayer, no antier ni el año pasado, sino ayer, dice la portavoz del Partido Popular que Vox y el PP son partidos hermanos, ¿qué tenemos que pensar los observadores políticos? Si lo dice ni más ni menos que la portavoz del Partido Popular. ¿O es que la portavoz del Partido Popular acaso va por libre? Pero no solamente eso, es que le podríamos preguntar a la señora Guardiola qué va a hacer en los próximos tiempos, a pesar de su seducción a Vox, y le podríamos preguntar también al señor Ascón qué es lo que va a hacer, y le podemos preguntar también al señor Pérez Llorca en Valencia qué es lo que ha hecho. Es decir, no es difícil, por mucho que uno se empeñe en los argumentarios a los que tú te referías, que no es muy difícil averiguar hasta qué punto hay una relación muy entera, muy integradora entre Vox y el Partido Popular. Por cierto, no le hace falta tampoco cosas hispánicas. Con observar cómo la señora Díaz Ayuso participa en un sarao con la extrema derecha mundial de la mano del señor Trump, pues ya tenemos todas las claves. Ahora, si no la queremos ver, bueno. Ojo, porque os quiero preguntar si hoy la palabra gruesa ha predominado. Feijóo ha hablado de el galgo de Paiporta, que es lo que le dijeron a Pedro Sánchez cuando, entre otras cosas, se fue de Paiporta, le lanzaron hasta palos. Le ha respondido Sánchez a esto, pero le ha llamado también cínico, en fin. Feijóo está adoptando un lenguaje como el de Vox. Feijóo, hoy, Congreso. No sean cínicos, son ustedes unos narcisistas. España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente se fugue. Es el método del galgo de Paiporta. El galgo de Paiporta, un día más en la boca del líder del primer partido de la oposición. Sara Ana Cabanillas, ¿qué os parece si hay aquí una competición? Cínicos, narcisistas, le decía Feijóo, y lo del galgo de Paiporta, bueno, una vez más. Ellos decían el método de fuga del galgo de Paiporta. Yo creo que ellos son más del método Ventorro, pasta, pizza, copa y morro, que es lo que hizo el señor Carlos Mazón aquella tarde. Lo sabes, ¿no? Lo has dicho. Sí, ¿Lo has preparado? No, lo tenía pensado, o sea, lo estaba pensando ahora. El menú Ventorro o el método Ventorro, pasta, pizza, copa y morro, porque es lo que hizo, comer, beber y echarle un poco de morrito durante un año con mentiras y negligencias. Que sepamos, sí. Que sepamos lo que conocemos. Sí, pero sí, yo del menú Ventorro al menú gestión sobre una tragedia. Oye, mientras tienes a un presidente que cuando la gente tenía el agua hasta el cuello, 230 personas murieron, estaba de citas y luego en un parking y todavía mintiendo, que estés tú para decir que si galgo de Paiporta lo único que hacen es alimentar los insultos y servir los insultos en bandeja para una extrema derecha que está cada vez más feroz, que están señalando, que están persiguiendo y que van a llegar en algún momento a agredir. Un momento, le acaba de responder Pedro Sánchez a esto del galgo de Paiporta. Voy contigo, Ana, a ver lo que ha dicho. Le respondía Feijóo. Para mí, lo más vergonzoso no es la ultraderecha de Vox y los grupos neonazis. Lo más vergonzoso es ver a todo un jefe de la oposición utilizar el galgo de Paiporta para subir aquí y tratar de criticar al presidente del gobierno. Lamentable. Ana Cabanillas, yo creo que la gestión de la Dana, Dana, de Paiporta y demás, ¿os parece oportuno esto? Hablar de la gestión de la Dana, yo creo que es incuestionable que se hizo mal, se hizo muy mal.
Pero sí que es verdad que Sánchez utiliza, hablamos de un lenguaje grueso que no hace otra cosa que capitalizar el malestar que hay, y esa escena que también fue muy icónica de Sánchez abandonando ese lugar y que es una escena es decir, que se quedó en la retina de mucha gente. Dicho esto, bueno, a mí me ha sorprendido, yo vengo del Congreso, me ha sorprendido que esta comparecencia que está dedicada, esta primera parte, al accidente de Adamuz, en el que recordemos que fallecieron 46 personas, el presidente del Gobierno ha dedicado su intervención inicial 30 minutos y medio a ese accidente, a defender la gestión del Gobierno. Y después ha tenido una hora y media de réplica que ha dedicado a criticar a la oposición, es decir, hacer oposición a la oposición desde el Gobierno. A mí no deja de sorprenderme, quiero decir, tú estás en una posición de líder de un Gobierno, hablar de derecha, agitar la extrema derecha y estos discursos del miedo, pues también para un mitin político, pero en el Congreso de los Diputados, cuando tú vas a rendir cuentas, si tú contestas está mal, sobre pero algo cuando te insultan está bien. Sara, que es que no hace ni un mes que ¿pero tuvo qué es lugar ese peor, accidente, llamar que es que galgo yo de pienso en las paiporta o víctimas. decir no me llames galgo de paiporta? No es no O sea, decir galgo de paiporta, Sara, es que está una hora y media, 1 hora y 40. Yo también, a ver, más allá de los si me randos, permitís, yo voy a aportar que datos porque ponerlo también he seguido también la comparecencia. La comparecencia del presidente, la primera intervención ha hablado fundamentalmente, lo sabes, 30 del minutos accidente del tren, sí. han tomado la palabra los demás, que si algo de paiporta, Abascal se ha puesto a hablar de la carne sintética, como bien sabes, poquito ha dedicado al tren. Que si los migrantes, que si la... Pero es que la oposición está en la oposición. El Gobierno tiene que ser... Entonces, la oposición no le importan las se tiene que víctimas. callar, es la pregunta que yo hago. No, puede responder, claro, puede responder, pero una cosa es responder a las provocaciones, no las provocaciones que hace la oposición, y que te puede gustar más o te puede gustar menos el tono, y yo es un tono que creo que hay cosas que podrían ahorrarse, y dicho esto, tú como líder del Gobierno estás en un papel institucional. Vale, entonces, Javier Aroca, yo insisto, en la primera intervención ha sido tren, luego ya han dicho que si algo de paiporta, que si los comunistas, la carne sintética, Soros y Bill Gates. Si consideras que se debe callar ante eso, pues eso, es libre de pensarlo. Pero yo estoy también contando la sesión de control, que también la he visto yo, y la comparecencia de Adamuz. Los periodistas parlamentarios, los españoles y los de cualquier sitio, los del mundo mundial, saben y conocen el reglamento de la Cámara en la que trabajan, ¿no? Y deben de saber lo que es la réplica. O sea, la réplica es la contestación a lo que te dice. Y evidentemente cuando alguien utiliza el turno de réplica es para contestar lo que se le ha dicho. Si a ti te dicen que eres el galgo de paiporta, hombre, por ejemplo, si yo tuviera un portavoz grosero, que no lo tengo, sí lo tiene el señor Feijóo, le podría decir, bueno, pues la próxima vez le dice que él es el galgo de Catarrocha. Pero creo que eso no es lo procedente. Lo procedente es debatir y desde luego defenderte. Claro, y criticar al presidente porque se haya defendido durante hora y media ante los improperios, las mentiras y los insultos que ha pronunciado el líder de la oposición y presidente porque no quiere, hombre, yo creo que es lo mínimo que se le puede exigir. Supongo que todos los seguidores del Partido Socialista y entiendo que también de las filas progresistas, con la excepción de Felipe González, habrán visto bien que el presidente del Gobierno se haya defendido, porque es lo que tiene que hacer. Un momento, porque hablabas del el portavoz del PP es Tellado, secretario general, y junto a Esther Muñoz, que es la portavoz en el Congreso, ejerce también su portavocía al tomar la palabra y decir que Sánchez está más con Otegi que con Felipe González, que has hablado de Felipe González. Acaba de ocurrir esto y le respondía Bolaños, acaba de pasar esto. Ayer Felipe González dijo que se avergonzaba de ello. Mire, ustedes están más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González. Vaya vergüenza. Ustedes están más cerca de la ultraderecha mundial que del Partido Socialista Obrero Español. Y permítame, yo voy a seguir muy atento a esta travesía en la que está el Partido Popular, del liderazgo actual del señor Feijóo al liderazgo futuro del señor Vito Quiles. El liderazgo futuro del señor Vito Quiles, le ha respondido Bolaños, la comparativa de Tellado, más cerca de Otegi que de Felipe González. Sobre Felipe González. ¿Me deja que te lea una cosa? Sí, claro. Sí, mira. Estamos en horario de protección infantil, no te preocupes, pero... que no voy a decir ninguna obscenidad de las típicas que yo suelo decir. Ni voy a hacer ni voy a hacer ninguna alusión escatológica. A ver, va a leer Javier Aroca, doble tambor. Ay, Felipe de mi alma, ¿por qué no te retiras de una vez y nos dejas en paz? Y no porque nos hagas daño, sino porque nos das pena. ¿Sabes quién dice esto? Esto no es un tuitero ni un influencer. Son palabras del primer presidente constitucional de Andalucía, de don Rafael Escudedo, al que como mínimo hay que quitarse el sombrero por su andadura y por su presidencia de la Junta de Andalucía y
gran movimiento en favor del autogobierno. Si el señor Escuredo dice esto del presidente, del que fue su presidente y por cierto compañero de bufete laboralista en uno que estuvo en Sevilla, en la calle Capitán Viguera, pues yo creo que, como dice el dicho latino, una vez que habla Roma, los demás que callen. Un momento, porque Rufián, que hoy vamos a ver, porque ha dado explicaciones sobre lo que va a ser ese acto y sobre si se postula y lo que quiere, pero Rufián, en el Congreso, acaba de responder, se hablaba del accidente de tren, acaba de decir esto sobre el Partido Popular. El partido que calla frente a una salvaje que habla de plataforma de frustrados cuando habla de los familiares de las víctimas, del protocolo de las residencias de Madrid. Y usted viene aquí a darnos lecciones cuando calla frente a la que es la jefa real del Partido Popular, que es Ayuso. Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. Pues esto es lo que se vivía. Os pido un titular. Sara, Alberto. Yo creo que es un insulto a la ciudadanía y a las víctimas, tanto de la tragedia de Adamuz como de la Dana, comparar a Carlos Mazón con Óscar Puente. Simplemente no porque no deba haber dimisiones cuando toque, sino porque estamos en un momento en el que Óscar Puente estaba el primer día, a la primera hora en el puesto de mando, y Carlos Mazón estaba el primer día en el puesto de salida del bar. Ese era el panorama. Pero fíjate, Sara, estamos de acuerdo en que las primeras horas de Óscar Puente después de la tragedia de Adamuz fueron, a mi modo de ver, ejemplares. Estuvo donde tenía que estar, viajó donde tenía que ir y estuvo comunicado en todo momento. Frente, por ejemplo, a lo que pasó con Mazón. Lo que pasa es que esa comparativa, quien la está explotando es precisamente el gobierno. Precisamente como único razonamiento para decir, no tiene que dimitir, aquí no pasa nada con Óscar Puente porque estuvo donde tenía que estar. Como si solamente por dar una rueda de prensa ya, solo con eso estuviera libre de cualquier tipo de culpa el Ministerio de Transportes. Está poniendo de ejemplo con solo eso no vale. ¿Qué menos? No, ¿Qué menos? ¿Qué menos? No, si critican a Mazón ya le hemos criticado todo lo que se puede criticar y más que podemos por aquel día del Ventorro. Todo eso ya está contado, pero oye, simplemente estar donde tienes que estar, solo con eso vale como para justificar una actuación. Hay una cosa Sara, que no es cierta, los que están explotando la diferencia o la similitud entre Carlos Mazón y Óscar Puente es la derecha poniendo como ejemplo es el gobierno que Carlos Mazón ha dimitido. Pero si cuando tú misma has dado ese mismo ejemplo después, tú también ahora. Un año después y no ha dimitido, sigue aforado y cobrando pasta. A mí me parece un insulto a las familias porque no se puede comparar a un negligente y a un miserable con un tipo que está en el puesto del mando. Es que no admite comparación. Permitidme porque, mira, qué bien que estéis de acuerdo en que si hay comparación o no, pero lo cierto es que una sesión parlamentaria para hablar, entre otras cosas, de una tragedia, que se haya acabado hablando de la carne sintética, de China, Irán, de Soros, Bill Gates, Abascal, de nuevo, ojo, Cuba, Irán, comunistas, China, invasión, delirio, diría el otro, vean. ¿Cuál es su modelo? ¿El modelo chino? ¿El cubano? ¿El iraní? Igual que se han sincerado sus socias comunistas, que ya nos han dicho para qué es la invasión y la regularización masiva de más de 500 000 de personas, para sustituir a los españoles que no les gustan. Manuel Rico, ¿qué tal? Director de Público, buenas tardes. Quiero preguntar a Manuel, porque claro, Manuel, hay quien diría delirio o competición en el Congreso que haya aparecido desde Soros a la carne sintética, pasando por China, Irán. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de críticas o de afirmaciones, ¿no? Una es la crítica dura, lógica de la oposición, legítima, pues Feijóo hablando de cínicos, bueno, pues puede ser más o menos acertado, pero entra dentro del juego político en un Estado democrático. Luego está las líneas que se han cruzado. Por ejemplo, hablar del galgo de Paiporta para mí es realmente ruin. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, el episodio al que se refiere, es que hubo un intento de agresión con un palo al presidente del gobierno y por eso los servicios de seguridad lo sacaron de allí. Por lo tanto, hacer mofa o chanza de eso es blanquear directamente la violencia física ya, no la violencia verbal, la violencia física. Esto debería estar completamente fuera de cualquier crítica de un dirigente democrático, porque no es admisible. Y luego el señor Feijóo ha, no sé si ha anunciado, ha amenazado a Sánchez y a parte del gobierno con la cárcel. Esto también está fuera del juego democrático. Entonces yo creo que hay que diferenciar
directamente estas dos cuestiones. Una es una crítica legítima que puede ser muy dura en democracia y otra es blanquear la violencia o cargarse las normas mínimas de un sistema democrático, ¿no? Por desgracia, Feijóo se desliza muchas veces hacia esa segunda posición donde vive permanentemente instalado Vox. Manuel, vamos a oír enseguida a Gabriel Rufián, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo ves esto de lo que puede ocurrir en la izquierda con Rufián? Es decir, ahora mismo tenemos dos citas, la cita que están planteando partidos como Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los comunes para lanzar esa alianza de la izquierda, 21 de febrero, y el acto de Rufián con Emilio Delgado, va a estar Sara Santaolalla, por cierto. Sara Santaolalla, a la que por cierto le han dedicado unas palabras en El Hormiguero, que tela marinera, hablando de su físico, que luego lo vamos a comentar, porque estamos con nuestra compañera un día más, nosotros y el Instituto de las Mujeres, que también quiere informarse. Pero antes, te quiero preguntar, ¿cómo ves lo de Rufián en un día en el que, vamos a ver lo que ha dicho Gabriel Rufián, porque ha estado en Mañaneros, en Televisión Española, y ha dicho esto es lo que pretende, vamos a verlo. Que hay muchísima gente que está huérfana, que son progresistas y ya no quieren votar al PSOE, pero que entienden que en torno al PSOE se tiene que conformar alguna cosa. Yo soy muy cabezón, lo voy a seguir diciendo. No estoy diciendo que quiera liderar nada, yo lo que estoy diciendo es, bien paré, pero vamos a intentar hacer alguna otra cosa para ilusionar. ¿Cómo lo interpretas? Él ya habla de hacer cosas para ilusionar, no habla de un liderazgo. Lo que acaba de decir, ¿cómo lo interpretas, Manuel? Que eres muy fino siempre a la hora de analizar esto. Bueno, a ver, una cuestión es Rufián. Yo creo que hay una parte en la que tiene razón ese intento de mover el avispero, ¿no? Yo creo que es verdad que la izquierda necesita pues un proyecto ilusionante y que tiene que hacer una reflexión crítica sobre qué ha ocurrido en las elecciones de Aragón, por ejemplo, o qué marcan las encuestas. Yo no creo que Rufián sea la persona adecuada para liderar ese proyecto, pero sí que es una persona que habla claro, que llega a mucha gente, y a mí me parece bien que cualquier persona que agite eso, que mueva esas aguas, yo creo que es bienvenido en ese sentido. Luego está el acto del día 21, de lo que son la mayor parte de los partidos de Sumar. Yo creo que, yendo en la misma línea, pues es un acto muy relevante. Yo creo que de aquí a pocas semanas se tendrá que decidir cuestiones como si Yolanda, la vicepresidenta, va a seguir siendo la candidata. Ayer se intentó mover ese asunto también. Hoy todos los partidos han estado más calmados, pero yo creo que la fórmula Sumar está completamente agotada como tal. Son conscientes los cuatro partidos que convocan ese acto, y tienen también que moverse. Entonces, yo creo que obviamente, tal y como están ahora, no se pueden presentar a las elecciones, se pueden presentar, pero se llevarán un batacazo. Por lo tanto, hay que mover eso, crear otro proyecto ilusionante, y en ese sentido, a mí las palabras de Rufián me parece que son bienvenidas en ese sentido, pero yo no creo que vaya a limpiar nada. Manuel Rico, gracias por acompañarnos, director de Público. Ya adelanto que vamos a ver, porque Abascal ha dicho, gracias, buenas tardes, Abascal ha dicho que Rufián huele a naftalina por estar tanto tiempo en el Congreso. Abascal no lleva 2 días en política, ¿eh? Abascal no lleva 2 días en política. Vamos a ver lo que ha dicho Abascal de Rufián. Huele a naftalina en el Congreso. Pero Abascal no acaba de llegar a la política, vean. El salvavidas, Rufián, que era uno que se iba, pero se ha quedado. Y ya huele a naftalina en este Congreso, que era uno que ahora quiere unir a la izquierda, pero que parece que la está dividiendo más. Vaya lince y vaya salvavidas. Abascal, Javier, Ana, hablando de que huele a naftalina en el Congreso, Rufián. Le lleva menos tiempo en política, creo yo, que Abascal. Empezó ya en el Partido Popular, las nuevas generaciones y demás, pero bueno. Aroca, Ana Cabanillas, ¿cómo lo ves? Yo no sé a lo que huele el Congreso. Pero lo que huele, Rufián, huele a naftalina en el Congreso. Digo en general, ¿no? Porque el Congreso a veces hiede, ¿no? Pero concretamente no sé a lo que huelen sus señorías, cada uno de ellos. Yo creo que la mayoría huelen a su pasado, huelen a su origen, huelen a su futuro. Por ejemplo, el señor Abascal, cuando habla tanto de la teoría del reemplazo,
deberían de decirnos cuando termine el tiempo y ellos manden quién va a recoger la fresa en Huelva y quién va a recoger la cosecha en Almería, que nos lo diga, en este caso porque los andaluces tenemos algún interés en que nos dé alguna solución. Pero por lo demás, bueno, yo creo que el señor Rufián, que es un brillantísimo parlamentario, incomparable desde luego con el señor Abascal y mucho menos con algunos de su estirpe como el señor Figaredo, yo creo que hace muy bien el abrir el debate sobre el futuro de la izquierda, porque el futuro de la derecha ya está debatido. Está debatido y en todo caso quien lo está debatiendo es el señor Abascal, que está liderando el debate en la derecha. Yo creo que la izquierda necesita gente que incentive, que mueva, que chinche, que refriegue la guindilla por las partes que más pican, para que la izquierda se espabile y que la izquierda no sea lo mismo de siempre, porque a mí me da la impresión de que algunas de las cosas que se están proponiendo en estas últimas fechas son más de lo mismo y la gente no quiere ni más de lo mismo ni que los políticos huelan mal. Por cierto, se puede oler a naftalina, se puede oler a rosa, se puede oler a rancio, se puede oler a chiringuito, pues yo qué sé, a estiércol, a campo, a verde de billete. Algunos hieden a verde de billete. Tienen la chepa la tienen olorosa de los billetes verdes que se les pasan por atrás por la chepa. ¿De quién hablas, Aruca? Ya te digo como el padre Villarroya. Se dice el pecado, pero no el pecador. Estoy aprendiendo en este programa. ¿Cómo estoy aprendiendo? Bueno, que es curioso, como chascarrillo, que Abascal haya recurrido a que Rufián huela a naftalina, cuando todo el tiempo que lleva Abascal en política ha hecho más algo en política. Pero bueno, oye, no sé si era lo mejor que le podía decir, pero venga, Ana Cabanillas. ¿Qué está ocurriendo ahí en la izquierda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué crees que va a pasar? Un titular te pido, Cabanillas. La referencia de Vox no la entiendo, viniendo de Abascal, que lleva efectivamente muchos años. Y sobre la izquierda, pues efectivamente yo creo que es un debate que tiene que abordarse ahora bien, en el momento en el que Rufián lo lanza, y tanto su organización como Más Madrid, como el resto de organizaciones que podrían estar implicadas en ese proceso, se desmarcan, pues yo sí creo que queda bastante deslucido en un primer momento. Y yo creo que Sumar ha hecho lo que tenía que hacer, quizás lo tendría que haber hecho ya, va tarde, pero es muy difícil lanzar algo nuevo que ilusione cuando hay poca novedad, ¿no?, en esa combinación, con lo cual pues yo creo que ahora será el momento de darle una vuelta, una pensada, y sobre todo ver si son capaces de buscar a una figura que sea capaz de ilusionar, porque Yolanda Díaz está cuestionada y tampoco hay claro que más que figura, que haya una alternativa. Sí, pero la figura es importante. La figura es importante. Quiero preguntar a Sara Santolaya y a Manu Levin, porque han hablado de ti, Sara Santolaya, de ese acto que vais a hacer, vas a modelar tú con Emilio Delgado y Rufián. Quiero preguntar a Manu Levin y a Sara Santolaya por esto que va a pasar. Rufián dice quiero ilusionar, bueno, decía esto sobre ese acto. Rufián. Por un acto que se va a hacer el día 18, Emilio Delgado, Sara Santolaya y yo, cosa que, en fin, bien, porque quizá viene más gente, o no, igual somos 4, da igual. Se está hablando de la izquierda, y oye, alguno le dirá telenovela, pero a mí me gusta que la izquierda hable de lo que se tiene que hacer. Telenovela, dijo Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Sara, Manu Levin, ¿cómo veis esto, este movimiento dentro de la izquierda? ¿Qué va a ocurrir? Dos cosas muy rápidas. Uno, Abascal huele al chiringuito que lleva pegado después de 20 años o 25. No ha tocado un trabajo fuera de la política y fuera del Partido Popular y de Vox, así que pocas lecciones a otros parlamentarios. Y segunda cosa, lo del 18 es una charla, una simple charla como otras muchas, no es ningún movimiento, no es ninguna creación de nada, no estamos para crear cosas, pero creo que fuera de esto, si ha servido las declaraciones que está dando Gabriel Rufián en las últimas horas en el Congreso para que cierta parte de la izquierda, como hemos visto que ha salido Sumar a anunciar un acto el 21, se mueva, porque todos seguimos pensando que es Sumar a día de hoy. Y a mí hay partidos serios que respeto mucho, como Izquierda Unida o los comunes, que no entiendo por qué se van a meter en una plataforma que ya hemos visto que no ha funcionado en la izquierda. Así que si esto ha movido el avispero, bienvenido sea para que la izquierda espabile, porque el futuro es de la izquierda, el presente es de los fachas. Manu. Sí. Bueno, yo no sé si Rufián tiene olor, pero lo que desde luego tiene es olfato. Tiene olfato y es inteligente y está diciendo algo bonito que mucha gente quiere oír, y que, bueno, digamos que activa pasiones positivas en mucha gente de izquierdas. Lo que pasa es que la clave la estaba dando, creo, Ana, y es que
El propio partido de Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, ya ha dicho que ellos son un partido catalán, que nunca van a concurrir en un proyecto estatal con ninguna izquierda estatal. Bildu ha dicho 3/4 de lo mismo, el BNG ha dicho 3/4 de lo mismo, es decir, las izquierdas periféricas, las izquierdas nacionalistas, que son a las que apela Rufián en primer lugar, han dicho que no se van a subir. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid están también en su propia hoja de ruta. Por lo tanto, creo que al final, pues por desgracia, pocas cosas más decepcionantes hay que situar unas expectativas, inflar unas expectativas que después se van a frustrar o que ya se han frustrado antes de empezar, porque eso al final es un jarro de agua fría. ¿Crees que está frustrado esto entonces, Javier Aroca? Yo creo que depende de la expectativa que tiene cada uno. A mí no me parece frustrante lo que hace Rufián, porque creo que efectivamente es un acicate, la prueba es que estamos debatiendo de esto, ¿no? Lo que sí me decepciona es algunas de las respuestas que se han dado. Pues ya sabemos que Rufián representa lo que representa y representa a quien representa. Pero después, claro, si lo que nos ofrecen es algo que un día se presentó como sumar me refiero de adición, de que sumar y multiplicar, y resulta que durante estos años ni ha sumado ni ha multiplicado, sino que ha restado y ha dividido, hombre, ese modelo ya no vale. Yo apelo en este caso a quien tiene experiencia y que tiene implantación territorial, que es Izquierda Unida. Izquierda Unida debería de saber a estas alturas de la vida, ellos que son además el resultado de un proceso de unidad, por eso se llama Izquierda Unida, deben de saber que hay mucho bluff sin implantación territorial, y se está viendo en las últimas elecciones, se ha visto en Aragón. Por tanto, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? Que jueguen a lo posible dentro de la izquierda, y los bluffs no se hacen juntando 17 partidos. No, se hace juntando partidos que de verdad tengan implantación y que tengan discurso, no simplemente unas siglas y un sitio donde se reúnen probablemente algún día de la semana, no sé con qué motivo. Ojo, porque ha respondido desde el Partido Popular Martínez Almeida, ha dicho que la izquierda está ahora mismo con los restos del naufragio, ha dicho así. Tienen un problema, y un problema grave, seguro. Que ese problema no lo arreglan con una coalición, lo que tienen es un problema de ideas, de políticas y de desafección. Antes de pensar cómo se tienen que unir para salvar los restos del naufragio. Los restos del naufragio, decía Martínez Almeida. Un titular que os pido sobre esto. Alberto Sara, ¿qué va a ocurrir en la izquierda? ¿Creéis que hay movimiento para algún tipo de plataforma diferente? Y enseguida preguntaremos a Antón Losada. La izquierda titular, por favor. Se está enfrentando a un ciclo electoral muy complejo, a pesar de que Podemos sacó buena nota en Extremadura, fue un fracaso estrepitoso en Aragón, y en Sumar hay que decir que Yolanda Díaz genera de todo menos ilusión en estos momentos. Dicho lo cual, oye, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG ya se juntaron en 2024 a las elecciones europeas con una plataforma para obtener más eurodiputados, y les funcionó bastante bien. Es que la idea en sí es buena, lo que pasa es que hace falta mucha generosidad y no la tienen los partidos de izquierdas para juntarse. Sara, ¿cómo presentas ese acto que vas a moderar? ¿Es ahí... Bueno, va a ser una charla, repito, porque ahí no va a haber ninguna creación ni de partido, más allá de lo que cuenten algunos donde quieran contarlo. No, es una charla y no hay más. Luego, lo que se haga a partir de esa charla, si ha servido para que espabilen algunos y hablen de telenovelas o de plataformas o de otro, pues oye, bienvenido sea. Pero sí que me gustaría decir una cosa: ante el auge de la extrema derecha, la izquierda necesita debatir y necesita ilusionar y necesita crear foros y lugares donde pueda participar gente que está viendo cómo cada vez hay más violencia en las calles, más violencia en las casas y más violencia en los medios por parte de unos ultras que tienen total impunidad para levantar el brazo y cantar el cara al sol en la Necesita hacer calle. política también. Ojo, porque estamos en un momento en el que qué pasará en la izquierda, qué movimientos se está viendo. Es lo que plantea Rufián, es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes. Vean, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este informe. Una coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE. Quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. Que contaría con el beneplácito de la vicepresidenta y líder de Sumar. Todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Aunque no queda claro si Yolanda Díaz revalidaría su liderazgo. Va de movilizar a la gente, no va de hablar de nosotros mismos. Mientras otras voces dentro de la formación se resisten un poco más. La gente está harta de las telenovelas de la izquierda y nosotros no estamos en eso. Porque poner de acuerdo a todo el espectro político de izquierdas
izquierdas. Pero nuestro proyecto EH Bildu es y será un proyecto por y para nuestro país, Euskal Herria y su gente. Parece que no está siendo tarea fácil. Está clara nuestra posición. Nosotros tenemos nuestra estrategia y sabemos cuál es y cómo hay que frenar a la ultraderecha. Una pugna de poder a la izquierda de la izquierda ante la que Rufián insiste. Quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera, se equivoca. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo. Para lograr una alianza que los de Podemos... Nosotras estamos abiertas a tejer alianzas que nos permitan fortalecer esa izquierda transformadora. Si estarían dispuestos a volver a intentar. Santaolalla denuncia haber sido humillada en el hormiguero de Antena 3. Por mi aspecto físico, el presentador me señaló, una señora me insultó. Una colaboradora dijo... Y es la mitad tonta y la mitad tetas. Sara Santaolalla responde... ¿Hasta qué momento violento vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? A continuación... Estaremos con esto, por supuesto, pero queremos saludar también a Antón Losada. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antón. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vaya tiempos que estamos viviendo, tiempos recios, tiempos de malas lenguas, de lenguas viperinas, Losada. Oye, te quiero preguntar, porque estamos pendientes de lo que está pasando en el Congreso. Últimas horas, por ejemplo, esto, vamos a ver esto, ya verás. Parece que da miedo. España está en fallo multiorgánico, como un país tercermundista. Un gran partidario del fanatismo climático y también de la carne sintética. A ver, Antón Losada, en el Congreso hoy se ha hablado desde carne sintética, como Abascal, que ha dicho que Sánchez está en manos de Soros y de Bill Gates, que son partidarios también de la carriete, Santaolalla. Pero es que estas cosas se están diciendo. Los comunistas y el tercer mundo, hay una competición aquí, el tercer mundo en España, fallo multiorgánico. Dan ganas de salir corriendo, Losada. Y carne sintética. A ver, tú, Jesús, tú que tienes estudios y vives en la capital, me vas a tener que explicar lo de la carne sintética, porque aquí desde Galicia no lo acabamos. Yo no acabo de pillar la... Yo te lo explico. Cuando se entra en un lenguaje catastrofista y de bulos para confundir al personal, pues hoy, por ejemplo, Abascal ha vuelto a recurrir a que Sánchez está en manos de Soros y de Bill Gates. Hubo un tiempo en el que decían también que Bill Gates nos ponía un chip, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora que es que son también, están también con la carne sintética, como si, no sé, antes a veces decían, no, que se comen a los niños, pues ahora en vez de decir que se comen a los niños, que están con la carne sintética. Nos lo podemos tomar a guasa, y es bueno, yo creo, tomárselo en cierta forma a guasa, pero este discurso, unido a lo del fanatismo climático, a todo lo demás, ¿no crees que busca crear miedo, zozobra, una especie de apocalipsis? Bueno, yo creo que hay un doble objetivo, ¿no? El primero, efectivamente, tiene que ver con lo que tú acabas de apuntar, con tu habitual brillantez. Parte del crecimiento, especialmente de la extrema derecha, no del PP, que es lo que el PP no acaba de entender, viene precisamente de cuestionar el funcionamiento del sistema. Es decir, el análisis que hace la ultraderecha, ¿cuál es? El problema es la democracia. ¿Cuál es el discurso de Vox? Antes de la democracia, antes de las autonomías, antes de las elecciones, España, Jesús, era una maravilla, acuérdate. Todo funcionaba muy bien, había unos servicios públicos extraordinarios, la gente tenía trabajo, la gente tenía vivienda, había orden, había paz durante el franquismo. Luego vino la democracia. Atábamos los perros con longanizas también, sí. Exactamente. Bueno, la gente con 25 años tenía 2 trabajos, un piso en el centro de Madrid, una casa en la playa. Bueno, era fantástico. Solo en tu casa y en la mía no fue así, pero bueno, porque nuestras familias no tenían esa habilidad, ¿no? Pero el resto le iba de maravilla. Entonces el diagnóstico es ese, el problema es la democracia, la solución somos nosotros, que venimos precisamente a resolver este problema que es la política y la democracia. Y el segundo elemento tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en la derecha española. ¿Qué hay en la derecha española? Pues el campeonato de España de pedradas. A ver quién lanza la pedrada más gorda. Entonces, yo creo que en el Partido Popular, a mi amigo Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la conclusión, especialmente después de los últimos resultados electorales, que a Abascal le va bien lanzando pedradas como esta, y ha decidido, bueno, pues si a Abascal le va bien, a mí también me va a ir bien, o debería irme bien. O mi problema es que no lanzo las pedradas suficientes. Y es lo que vamos a asistir en lo que queda de este tour electoral en el que nos ha metido el Partido Popular, en el Campeonato de España de pedradas. A ver quién lanza la pedrada más gorda y a ver quién la lanza más lejos. Una estrategia suicida por parte de Alberto Núñez Feijóo, porque si compites con un ultra en lanzamiento de pedradas, el ultra va a ganar siempre, porque no tiene límite.
Hay competición de lanzamiento de pedradas, Ana Cabanillas, Antón Losada. Ana. Hombre, yo creo que no se puede negar que Vox, hay una parte de su discurso que intenta recoger ese desencanto que sí que ha recogido y ha sabido recoger, o sea que el Partido Popular intenta emular el discurso de Vox para recoger un poco esa desafección, ¿no? que Vox sí ha conseguido capitalizar. Esto se traduce muchas veces en lenguaje y en expresiones que no estamos acostumbrados a ver, que forman parte de una estrategia de oposición que te puede gustar más o te puede gustar menos. Bueno, no son partidos de gobierno. Yo creo que es poco edificante, pero claro que sí, que yo creo que responde a esa competición y a intentar taponar la fuga que tienen por la derecha. Os quiero plantear lo siguiente, Antón. Vamos a ver, tú eres experto politólogo. Oye, quien más que menos, pues Antón, el hombre da sus clases y demás, trabaja, tiene su cátedra, ojo, cuidado. Pero es que Feijóo, conocido, oye, debe ser que él curra un montón y conoce un montón de gente que no quiere currar. Abascal decía esto de las paguitas y tal. Él está para hablar de los que curran mucho o los que curran poco, pero lo dice. Feijóo, este discurso. En España hay mucha gente a la que no le merece la pena trabajar y el gobierno lo incentiva. Feijóo, vamos a verlo. Y quiero preguntar a Antón Losada que nos interprete esto. Tenemos que restaurar un principio básico, y es que merezca la pena trabajar. Es que hoy a mucha gente pues no le merece la pena trabajar, y el gobierno lo incentiva. Pues no sé por qué habla Antón Losada, pero a mucha gente no le merece la pena trabajar, y el gobierno incentiva que la gente pues no trabaje. A mí, de verdad. Sois unos vagos, Losada, que no, perdón. Será una estrategia de oposición, como acabáis de comentar, y habrá que competir esto, pero es que es muy confuso esto. A ver, esto no había la España esta que madruga, la España que trabaja, que era la que se dirigían estos señores. Ahora resulta que ya no hay la España que madruga, la España que trabaja. Ahora, ¿cuál es el discurso? Que España es un país que se ha llenado de vagos por culpa del malvado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha acabado también con la España que madruga. Vamos a ver, hay un principio fundamental en política, y no hace falta ser politólogo ni ser catedrático para saberlo. El bien más preciado que hay en política es la credibilidad. Es decir, decir cosas que sean verdad y decir cosas que sean creíbles. Si algo sabe la inmensa mayoría de los españoles en este momento, es que hay muchísima gente trabajando mucho más de lo que seguramente debería trabajar. ¿Sabes por qué? No porque haya paguitas, sino porque no se les paga a muchos de ellos lo que merecen. Y como no se les paga lo que merecen, tienen que coger un trabajo, o dos, o tres, o meterse de ayudantes, o andar intercambiando contratos. Están trabajando en la sanidad y tienen que ir intercambiando contratos de un día, de dos. El problema de España no es que haya mucha gente a la que no le compense de trabajar. El problema de España es que hay muchísima gente que está trabajando mucho más que el salario que recibe. Ese es el problema de España. Antón, oye, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué crees que va a ocurrir con lo de Rufián? Te pregunto, no sé, si nos estuviera viendo Gabriel Rufián, ¿qué consejo le darías? De lo que estás viendo que se habla de él, si él ha dicho y quiero mover, ha venido a decir quiero mover la avispero, ¿qué consejo le darías a Gabriel Rufián? Bueno, lo primero, que huya de frases que hemos oído todos en las películas de catástrofes de Hollywood y siempre acaba mal. En una película de catástrofes de Hollywood siempre hay alguien que dice hay que hacer algo, sin decir muy bien lo que hay que hacer. Y automáticamente la situación empeora porque alguien se pone a hacer algo sin haberlo pensado bien. El segundo elemento es, si sigue tu propio consejo. Acabamos de oírle decir, tenemos que hablar entre nosotros. Pues habla, porque parece que hablas más a través de los medios de comunicación que con los receptores de tu mensaje. La sensación que yo tengo es que las respuestas que está recibiendo son respuestas a un mensaje que le ha lanzado a través de los medios de comunicación. Pero no parece que haya habido un trabajo previo de hablar entre ellos, de llamar a Bildu y hablar con Bildu, de llamar al BNG y hablar con el BNG, de llamar a Compromís y hablar con Compromís, de llamar a cualquier otra formación a las que hace referencia. No parece que siga mucho su propio consejo. Y yo creo que hay una tercera reflexión que hay que hacer. El problema de la izquierda en España no es la izquierda, digámoslo así, nacionalista. Afortunadamente está ahí la izquierda nacionalista para recoger el desencanto de muchos votantes de la izquierda española. El problema de este gobierno no es Bildu, ni es el BNG, que son de los socios más estables que ha tenido. Incluso Esquerra, que dentro de lo que cabía prever ha sido bastante estable. El problema es la izquierda española. El problema está en el espacio que ocupan en este momento Sumar y Podemos. Y es ahí donde tiene que arreglarse la situación. Ahí se está generando el desencanto. Esos son los votantes, además de una parte los votantes del PSOE, pero ese es otro problema, que están desmovilizados, que están desconcertados, que están cansados. ¿Sabes por qué?
Porque a diferencia de lo que hace el BNG o lo que hace Bildu, ni Sumar ni Podemos les ofrecen lo que busca en este momento el votante de izquierdas: claridad en el mensaje y claridad en el proyecto. Tú votas a Bildu y sabes lo que va a pasar con tu voto. Tú votas al BNG y sabes lo que va a pasar con tu voto. Sabes que ese voto jamás facilitará un gobierno del Partido Popular con Vox y apoyará siempre una opción progresista. Votas a Sumar y votas a Podemos y no sabes muy bien lo que acabará pasando, como les pasó, por cierto, a muchos votantes que votaron en el 23 de julio a la coalición Sumar y lo primero que vieron es que Podemos se salió de esa coalición. Manu Levin pide la palabra, no está de acuerdo porque... Sobre esto último que está diciendo Antón, yo pienso que hay ciertos datos que indican otras cosas y no sé qué opinará, a lo mejor puede responder. Decía que el problema de la izquierda está en tal o en cual lugar. Habría que mirar al PSOE también. En Extremadura, por ejemplo, recientemente la izquierda obtuvo sus mejores resultados en 30 años, pero el PSOE se hundió estrepitosamente. En la Comunidad de Madrid, en 2021, las elecciones que ganó Isabel Díaz Ayuso con una mayoría arrolladora, Podemos ganó 3 escaños, Más Madrid ganó 4 escaños y el PSOE perdió 13 escaños. Es decir, también lo que está sucediendo aquí es que hay una grave crisis del PSOE, que no está siendo capaz desde el gobierno de resolver graves problemas que hay en España, como el de la vivienda, y que está sufriendo graves descalabros electorales. Entonces yo entiendo el interés en poner el foco en otros lugares, pero habría que ver eso también y ahí están los datos, Antón. Yo interés no tengo ninguno. Yo tengo la costumbre de contestar a lo que me preguntan. Y a mí me han preguntado por el espacio a la izquierda del PSOE, no por el PSOE. Ya hemos hablado varias veces del PSOE y yo lo tengo clarísimo. El gran problema del PSOE en este momento es que sus votantes se le están yendo. Los que están a la izquierda se le están yendo a la abstención y si tiene suerte se le están yendo al BNG o se le están yendo a Bildu o se le están yendo a Esquerra. Por eso digo que ni BNG ni Bildu ni Esquerra son el problema. Está claro que no se están yendo a Sumar. Y está claro también que no se están yendo a Podemos. Ahí están los últimos resultados en Aragón. Y otra parte se le está yendo, aunque parezca paradójico, a Vox. Pero ese es el problema del PSOE. Si Jesús me hubiera preguntado por el PSOE, yo lo habría contestado. Me preguntó por el espacio de la izquierda del PSOE. Y yo te traslado mi análisis. Y mi análisis es que el problema en este momento en el espacio de la izquierda del PSOE no está en la izquierda nacionalista, está en la izquierda española. Mira, pues yo he hecho una pregunta y qué bien que hayáis hablado de lo demás. Lo que sí es evidente es que hay un debate con la izquierda y que lo estáis planteando aquí y es bueno debatir. Antón Losada, gracias por acompañarnos. Claro, voy a ver, porque tu explicación de lo de la carne sintética no me ha acabado de convencer. No, pregunta a Santiago, que es experto en... Voy a preguntarle a ChatGPT o GPT o como se diga, a ver si la inteligencia artificial me aclara la referencia, porque no me he enterado. Pregunta a Abascal, que se ha hecho experto en carnes sintéticas y yo creo que sobre todo en intentar meter miedo. Bueno, gracias. Precisamente lo de Rufián, se ha referido de esta forma a Feijóo y a Abascal, le ha dicho a Feijóo que se ande con ojo. Enseguida, ojo, hay novedades. Hay novedades con el Partido Popular y Vox. Anda ahora pidiendo apoyo el PP al PSOE. Les vamos a contar la novedad enseguida, pero esto ha dicho Rufián, esto le decía a Feijóo y a Abascal, vean, esto ha ocurrido. Pero cuidado, porque quizás usted no solamente no acaba gobernando con Vox, sino que no acaba gobernando con nadie, porque será el primer presidente del Partido Popular que no puede pactar con nadie más que con la ultraderecha. Y el señor Abascal... Pues ojo, porque ¿qué movimiento hay ahora mismo? Ane Ibarzábal, vamos a ver, porque Vox le dice al Partido Popular no a pactar en Extremadura, al menos de momento, y hay quien dice, pues igual hay que pedir la abstención del Partido Socialista. Pero no estaban diciendo que era el partido de tantas cosas feas. ¿Qué ha ocurrido, Ane? Última hora. Después del no rotundo de Vox a investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura, el panorama para el PP no es nada halagüeño a pocos días de que se celebre esa sesión de investidura el próximo 3 de marzo, con las negociaciones con los de Abascal completamente estancadas porque piden formar una coalición con 4 consejerías clave y una vicepresidencia. Ahora desde Génova aseguran que prefieren un gobierno en solitario de Guardiola, ya sea con la abstención del PSOE o de los propios ultras. Escenarios ambos a día de hoy bastante complicados, por lo que incluso desde el Partido Popular ni siquiera descartan una repetición electoral en Extremadura. Pues ya ven, o sea que esto llega a Javier Aroca justo después de que, antes lo decías, la portavoz del PP había dicho que eran hermanos con Vox y ahora esperan que pueda resolver la papeleta el PSOE, porque decía esto Esther Muñoz del Partido Popular, hermanos en Vox y el PP. Ya hemos gobernado con Vox en muchas comunidades autónomas. Estamos para cambiar España de arriba abajo. Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo 3.
y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos. Y yo que te quiero. Pues ya lo ven, Javier Aroca, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué va a ocurrir? Ahora dicen abstención del PSOE para gobernar en Extremadura. Le ha faltado decir que la mayoría de los conflictos que se dan a la hora de las herencias son entre hermanos. Y me da la impresión de que hay una pelea entre hermanos, entre Vox y el Partido Popular, por la herencia de votos que les queda. Y ahora me sorprende la actitud de la señora Guardiola, porque si tanto ánimo tiene de pactar, ¿por qué no pactó con el PSOE en la anterior legislatura? Pues que entre otras cosas probablemente tendría que haberle dado el gobierno al Partido Socialista, que es el que mereció la mayoría de la confianza. Sin embargo, optó por pactar con sus hermanos hoy en la diáspora, ¿no? Bueno, esto es una virguería más de la estrategia política del Partido Popular y singularmente del señor Feijóo. Adelantemos las elecciones, porque así hundimos. Nos interesan un pepino los intereses de los extremeños, de los aragoneses, de los castellanos, de los leoneses y de los valencianos. No, lo que nos interesa es deteriorar al señor Pedro Sánchez. Y resulta que al final los que acaban deteriorados son ellos, porque se ven en la imposibilidad de gobernar, porque sus hermanos de extrema derecha lo que quieren es darle a ellos también la puñalada. Es decir, y postergarlo a un segundo o tercer lugar. Bueno, pues que se aclaren, pero lo que no le pueden pedir ahora la responsabilidad al Partido Socialista, cuando el Partido Socialista ha defendido programáticamente una política totalmente polar, no tiene nada que ver con la que está defendiendo actualmente el Partido Popular, con el apoyo o sin el apoyo, o al revés de la extrema derecha. Sería decepcionante y corrosivo para la confianza a la que se refería antes Losada y la credibilidad de la política, que al final el PSOE se viera obligado a darle los votos a un partido que no solamente lo insulta, ese tipo de cosas, y exabrupto, no, es que te está defendiendo políticas que son de extrema derecha. Claro, es que lo que ocurre aquí, pregunto a Alberto enseguida, pregunto a Sara Santaolalla, si el Partido Popular dice, bueno, recurrimos a la abstención del PSOE, no sé si como una forma de apretar a Vox, es que pactar con Vox es pactar, por ejemplo, con el partido que acaba de decir esto, que el gobierno corrompe a los menores. Entre otras cosas, esta es la portavoz de Vox en el Congreso. Esos son los que están negociando y pactando gobiernos con el Partido Popular. Vox, Pepa Millán. Este gobierno, entre otras cosas, ha sido pionero en corromper a los menores introduciendo la ideología de género en las aulas. Han sido los primeros que se han dedicado a corromper a los menores en la aula introduciendo la ideología de género. Este es el partido que prefiere Felipe González, perdona, pero no me podía aguantar. ¿Qué? Que este es el partido que prefiere Felipe González. O sea, cuando le preguntaron allí, un gesto, esos gestos casi al histriónico, pero al final vino a decir que bueno, que si hay que pactar con la extrema derecha, pues se pacta, y la gran coalición es la gran coalición, aunque el Partido Socialista desaparezca en sus propias contradicciones. Bueno, esto es un problema de los socialistas, pero evidentemente nos salpica a todos. Alberto, Sara, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque es pactar y están negociando, tienen que negociar en Aragón, en Extremadura, llegará después a ver lo que pasa en Castilla y León, veremos qué ocurre, pero es pactar con este tipo de discursos. Alberto, Sara. Y qué mal ha evolucionado nuestra política en España cuando vemos que los dos grandes partidos son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo. Es una utopía que PP y PSOE pacten cualquier cosa y prefieren abrazar unos a los independentistas, a Bildu, el otro prefiere ahora abrazar a Vox. Pero oye, no es así dentro de todo el Partido Socialista, ¿eh? De las cosas más importantes de la legislatura la han pactado, ya dejó caer que estaba a favor de dejar gobernar a María Guardiola en solitario en Extremadura. Pero no ha sido el único, porque en las últimas horas hemos escuchado al alcalde de Mérida, a Rodríguez Osuna, que también es del Partido Socialista, dejar caer que él también podría ser favorable a una abstención del Partido Socialista para dejar gobernar al PP en solitario sin que Vox entre en las instituciones. ¿Qué pasa? Que casualmente estamos hablando de personas, ya sea Rodríguez Ibarra o el alcalde de Mérida, que no forman parte de la órbita de Pedro Sánchez, que es gente del PSOE, pero de otra corriente totalmente diferente. Sinceramente, yo no sé si el Partido Popular y Vox son hermanos, lo que sí sé es que son bastante cuñados ambos, porque lo que hace el Partido Popular es un insulto a todos aquellos que llevamos diciendo mucho tiempo que están doblegados, que tienen la misma política que Vox. Y aquí tienes a la portavoz reconociéndolo, como con los hermanos cuando discute en casa. La realidad es que, mi opinión, yo creo que van a cerrar y a formar gobiernos cuando pasen las elecciones en Castilla y León. Que Vox necesita venderse como ese partido que no gobierna, que no entra en gobiernos porque no les importan los sillones, y en realidad entran los primeros, cobran los que más, lo que pasa que son bastante incapaces. Y Castilla y León fue la primera tierra en abrir las puertas a la extrema derecha y la primera en tener un vicepresidente cobrando 100.000 euros sin funciones. Esto fue el vicepresidente, el señor Gallardo, de Vox en Castilla
Castilla y León. Esto es lo que quiere Vox, cobrar, forrarse a costa de distintos ciudadanos de Aragón, de Extremadura, de Castilla y de León, y luego no hacer nada, porque no dan palo al agua. Y eso es lo que quiere también el PSOE. Eso también es lo que quiere el PSOE de Pedro Sánchez, la diferencia que es entre quemar yo las creo autonomías. que un gobierno del PP o del PSOE, incluso el PP más radical, yo creo que, por ejemplo, la señora Guardiola trabaja mucho más que la gente de Vox. Creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, Fíjate, pero cuando he visto a los de Vox salir asustados, que hablaban de los del galgo de Paiporta y todo esto, pero yo es que les he visto salir de gobierno tras gobierno cuando se tenían que poner la alarma a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Es que por eso dejan los puestos de trabajo, no por los pactos contra la agenda verde o Salieron por las políticas de igualdad. Salieron por el reparto de menores salen no porque les acompañados. toca currar Salieron y les por el toca dar reparto de la menores no cara. Y ahí porque se las les ve sus políticas de incapacidades. inmigración, porque las políticas de inmigración es una de las pocas cosas en las que hasta ahora PP y Vox sí se han diferenciado. Que veremos. ¿Perdona? Sí se han diferenciado. Pero si ya En el hablan momento de en que las reemplazo. comunidades autónomas aceptaron ese si el PP reparto ha de dicho- ha menores mantenido el migrantes bulo. y Vox se salió de los gobiernos autonómicos, vamos a hablar, Pero quiero si decir, el PP de ha hecho, sido el vamos dueño a tirar del de bulo hemeroteca. diciendo que la Porque regularización Vox se iba a salió traer de los gobiernos miles y autonómicos miles de eso. votos de Ahora bien, inmigrantes en este país. Yo sí que me quiero plantear una cosa. O sea, aquí estamos diciendo que el Partido Socialista no puede plantear esa abstención para que gobierna el PP en solitario, y al mismo tiempo nos estamos echando las manos en la cabeza porque Vox entra en un gobierno, porque el PP le necesita. Quiero decir, vamos a aclararnos. Entonces, Hombre, ¿qué claro, queremos decir? o sea, Que el encima- Partido Popular entonces está condenado a no poder entenderse con nadie y no puede Tienes gobernar que facilitar, porque no o sea, va a la hacerlo ni con izquierda uno tiene ni que con otro. facilitar los Otra gobiernos cosa de es- una derecha otra que cosa es- insulta, falta otra y acosa, cosa es- porque la derecha no es capaz de llegar a acuerdos con otra fuerza que no sea los ultras y la extrema derecha. ¿Qué otra ¿Será fuerza? problema de Núñez Feijóo que en el PNV no quieren sentarse con él, que en Junts no quieren sentarse con él? Muy brevemente. Pero brevemente, no, es que soy Keimer de lo mismo, pero termina. Que el Partido Popular tendrá que establecer cuáles son las coordenadas de esos acuerdos y hasta dónde está dispuesto a llegar Hasta y hasta la dónde derecha y no. más allá, Y no como diría desdibujarse. Buzz Pero claro, Lightyear. no podemos decir que no puede pactar con vos nada. Otra cosa es que ponga límites o los deje de poner, que es que eso es otro debate. Y al mismo tiempo decir el PSOE no va a permitir que Lo gobierne. que pasa es que sí que es Entonces, cierto, Ana, a mí parecería una contradicción, porque están diciendo es un partido corrupto, es un partido que abusa Sicario, sexualmente de la mafia. Moncloa, y luego dice, Putero. no, y luego que se abstengan Que para ha que vivido gobernemos. de los puticlubs. Parece Claro, extraño. la prostitución. Dicho esto, El Partido y de Vox Socialista. son hermanos, entonces si son hermanos, pero hay un elemento más sobre esto y vais a poder seguir debatiendo, porque Díaz Ayuso, en esta competición que puede haber por la extrema derecha, Díaz Ayuso, en un acto trampista, en la mansión de Mar-a-Lago de Trump, diciendo que después de ver lo que están haciendo con los migrantes, por ejemplo, que son personas en Estados Unidos donde los han matado directamente, que lo hemos visto, pero además a bocajarro, medalla para Estados Unidos, porque es la libertad, medalla. Y la izquierda de América, narcoestados. Ayuso interviniendo en este acto de la derecha trampista, desde Mar-a-Lago, interviniendo en conexión con Mar-a-Lago, la residencia de Trump. Ayuso, medalla para Estados Unidos de Trump. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre, que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden. Venga, Ana Cabanillas y Javier Aroca, que te hayas quedado con ganas, tienes más, ¿eh? ¿Esto crees que es un guiño evidente a la Hay que extrema hablar derecha? antes de las Gana fiestas. uno por uno, y es una contradicción el hecho de decir libertad, un país que con el gobierno de Trump está persiguiendo, incluso matando, él dice, a pues los yo es que emigrantes. no, Ana Aroca, un titular os pido, venga. No puedo entender ni compartir este mensaje de Díaz Ayuso, pero sí sé que dentro del Partido Popular pues tiene ese carácter propio que es lo que le ha hecho no tener que depender de Vox. Entonces son unos guiños que a mí no me gustan, y son guiños evidentes a una extrema derecha y una política que no son tolerables en un país democrático. Pero bueno, eso es lo que está conteniendo por otra parte a los partidos que sí son de extrema derecha, ¿no? O sea, decir lo mismo que ellos. Pero venga, ¿qué os parece la medalla de Estados Unidos en este momento? Medalla, yo creo que la historia de las medallas de Madrid es que son del TVO, ¿no? Hay que estudiarla en el TVO, ¿no? No tienen una explicación lógica, ¿no? No sé si ahora la señora Díaz Ayuso, ¿no? Y a Guaidó, acuérdate, ¿no? Y a Nacho Cano. Igual, por eso digo que las historias de medallas son del TVO. Pero, hombre, a lo mejor esta señora lo que pretende es que Madrid se convierta en la alternativa a los premios Nobel.
O sea, como el señor Trump está muy enfadado, pues ella piensa que dándole la medalla de Madrid a lo mejor lo contenta. Pero hay una cosa que me interesa especialmente decir. ¿Tú crees que una pregunta, ¿tú crees que es porque está muy enfadado o es por hacerle la pelotilla? Bueno, te refieres a Isabel Díaz Ayuso, claro, se está buscando un sitio además que en teoría no le corresponde al Partido Popular y que impugna de nuevo el discurso del Partido Popular. Si ustedes son un partido de centro-derecha, una lideresa como Isabel Díaz Ayuso no puede participar en un sarao nocturno con la internacional de la extrema derecha mundial en Mar-a-Lago. No puede. Pero incluso hay una contradicción. ¿Os acordáis que creó en Madrid la Oficina del Español, ¿no? Sí, y nombró a un gran intelectual de la lengua española como es Toni Cantó. Vale, aquello al final se disolvió. Bueno, pues esta señora está apoyando y le quiere dar una medalla a quien ningunea a la lengua española en Estados Unidos, como ha hecho Trump y todos sus seguidores a partir de la intervención en la supertazón. Lo voy a decir en español, supertazón. En la supertazón. Se ha cachondeado, ha ninguneado la lengua española que hablan 41 millones de estadounidenses, aparte de los que la tienen de segunda lengua. Esta señora que se define a sí misma como patriota y española, consiente la hispanofobia de sus mayores y encima le quiere dar una medalla de Madrid. Venga, hombre. Bueno, vamos a ver por qué ha ocurrido esto, esta intervención. Mar-a-Lago, el trumpismo, Ayuso, medalla para Estados Unidos. Ocurría esto. Vean. Ayuso vuelve a abrazar al trumpismo. Le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un reconocimiento a Estados Unidos por ser el principal faro del mundo libre. Que la presidenta madrileña anuncia en este vídeo emitido durante un evento organizado en Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Florida. Celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la hispanidad. Condecoración que llega justo en un momento en el que Estados Unidos vive las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. Con la policía migratoria desplegada por todo el país, ejecutando redadas que han dejado 2 víctimas mortales en lo que llevamos de año. Y miles de detenciones y deportaciones, incluso de menores. Una situación a la que Ayuso no ha hecho referencia en su discurso en Mar-a-Lago, en el que sí que pide poner fin a los narcoestados. Para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas. Y en el que sobre todo deja clara su admiración por el país estadounidense. Que juntos somos increíbles e imparables. Motivo por el que la presidenta madrileña premiará a la administración Trump con el mismo galardón que ya otorgó en 2024. Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina. Al presidente de Argentina, Javier Milei. Las medallas, Manu Levin. Para vomitar, bueno, quien diga que hay una competición y que hay grandes contradicciones entre el PP y Vox, que escuche a Isabel Díaz Ayuso lo que dice de Trump y lo que dice de Milei y lo que dice de todos estos fascistas que hay en estos países de América. Estados Unidos, faro del mundo libre, el que bombardea Venezuela, Irán, Yemen, Somalia, quiere Groenlandia, quiere Venezuela, quiere Canadá, quiere medio mundo anexionarse. El faro de la libertad donde la policía te mata por ser negro o donde hay una policía fascista que se llama ICE que asesina gente a tiros por protestar. Ese es el faro de la libertad, donde te mueres sin atención médica si no tienes dinero. Eso es lo que reivindica Ayuso, el país más decadente y más putrefacto del mundo, gobernado por un criminal y un violador y un pederasta como es Donald Trump. El problema es que tenemos una derecha en el mundo absolutamente radical y una izquierda muy moderadita. Así, bueno, dicho esto, vamos a estar con más enseguida. Sara Santolaya va a poder responder a esto que ocurría. Estaremos también con Ernesto de Kaiser y mucho más. Sara Santaolalla denuncia haber sido humillada en El Hormiguero de Antena 3. Por mi aspecto físico, el presentador me señaló, una señora me insultó. Una colaboradora dijo, y es la mitad tonta y la mitad tetas. Sara Santaolalla responde, ¿hasta qué momento violento vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? A continuación. Bueno, pues aquí seguimos, Sara, pero ¿y esto? Es que ocurría, vamos a ver esto, Sara, porque la conversación más o menos iba de esta forma que hemos representado, porque nosotros no tenemos esas imágenes. Ocurría esto, ese es el diálogo de esta forma. He oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor. ¿Esa qué es? ¿La mitad tonta, la mitad tetas? Y risas. ¿Te sientes aludida por esto? Bueno, no es que me sienta aludida, es que va por mí.
Es decir, yo digo, Pablo Motos lleva a la mesa un debate sobre Felipe González y dice que ha escuchado a una tertuliana en otra cadena, en un programa, decir que Felipe González esa mañana era un traidor, que son las mismas palabras que yo dije. O sea, es exactamente el mismo discurso que yo tuve. Siembra el debate, Pablo Motos me pone sobre la mesa y una señora de la mesa decide atacarme de la manera más sucia, ruin y machista sobre no solo mi aspecto físico, sino también mi intelecto, sobre mitad tonta, mitad tetas. Y luego hay una panda de señores y una señora riéndose. Nadie es capaz en esa mesa de decir ese comentario está fuera de lugar, no señales así a una mujer, no vayamos a participar en la violencia que está siendo casualmente sometida a esta persona desde hace mucho tiempo. Nadie. Es más, uno de ellos dice, esto se va a viralizar. Es decir, su preocupación es que esto fuese viral, que ha sido, no su preocupación era mi malestar, mi dolor o cómo estoy yo, porque te reconozco que estoy tocada. Estoy cansada y estoy agotada de no diferenciar a cuando sufro en una red social, a cuando sufro con los de Núcleo Nacional en la calle o a cuando sufro a Vito Quiles, a cuando sufro en un programa de máxima audiencia de prime time, que se me señale y que se me humille. Estoy cansada, estoy tocada y la verdad que estoy triste porque creo que es tan machista que apesta. Yo seré mitad tonta y mitad tetas, pero ella es mitad asco y mitad machista, y eso es mucho peor. Tú no eres eso. Yo sí diré una cosa, intentando evitar palabras gruesas. Yo creo, si Javier Aroca dice, por ejemplo, que probablemente lo ha dicho o muy parecido, Felipe González es un traidor, ¿dicen de Javier Aroca es mitad no sé qué mitad metiéndose con su físico o aludiendo a su físico? Jamás. Javier, ¿tú qué crees? ¿Que hubiera ocurrido eso? No, hombre, yo creo que con Sara Santolaya no paran. Bueno, sí, pero yo, si me permite llevar el tema, aquí hemos hablado muy frecuentemente y en otras tertulias donde yo participo de esta cadena de la diferencia entre el periodismo y el pseudoperiodismo, entre los periodistas y los pseudoperiodistas. Yo le pregunto a mis amigas y amigos licenciados en periodistas, profesionales, yo no lo soy, no he tenido la fortuna de ilustrarme en ninguna facultad de periodismo, que me expliquen cuál es la diferencia entre periodismo y pseudoperiodismo y entre periodistas y pseudoperiodistas. Porque a mí no me parece que esto que hemos escuchado sea periodismo. A mí no me lo parece, pero evidentemente les concedo la autoridad a todas las periodistas y periodistas de este país para que me lo expliquen. ¿Qué diferencia hay entre algunas cosas que denunciamos como basura mediática y lo que acabamos de ver? Bueno, es un programa que es de entretenimiento, pero claro... Familiar. Es un programa para las familias. Es decir, me acuerdo de este programa cuando era una cría y te hacían el quimicefa y te hacían experimentos. Y ahora el experimento es utilizar a las mujeres para señalarlas. Yo lo he dejado muy claro en mi tuit y además lo mantengo. Han pasado de ser hormigas a ratas y eso es lo que ha pasado ayer por la noche y espero que rectifiquen y espero una disculpa. Pero las hormigas, por así decirlo, las hormigas del programa. Pero han hecho algo, o sea, no... Bueno, las hormigas tienen menos culpa, pero la realidad es que el problema... ¿Alguna se ríe o algo en ese momento? El problema de fondo, se ríe toda la mesa, menos el público. Menos el público, que cosa que agradezco casi, aunque esté gestionado por un regidor, pero me da igual. Creo que es tan grave lo que está pasando. ¿Dónde está el límite, Cintora? O sea, yo todos los días tengo que despertarme o con unos nazis llamándome zorra o con una señora en un programa de máxima audiencia metiéndose con mi pecho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo para recibir todo esto? Dicho esto, el Instituto de las Mujeres ha reaccionado. Ana Ibarzábal, ¿qué ocurre sobre Sara Santolaya y esto que estamos comentando? Sí, pues a través de las redes sociales el Instituto de las Mujeres le ha enviado un mensaje directamente a nuestra colaboradora Sara Santolaya. Se dirige a ella para comunicarle que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres ha recibido quejas por el tratamiento sexista de su imagen y que instarán a ese medio a que cumpla la normativa en materia de igualdad. De hecho, ya han enviado un escrito, una carta a ese medio apelando a su responsabilidad e instándole, como decimos, a cumplir con la normativa para contribuir con una sociedad más igualitaria. Atribuir, dice el Instituto, la frase a una serie no le exime de responsabilidades. Sara, eso es lo que dice el Instituto de las Mujeres. No, y yo agradezco al Instituto de las Mujeres y a todas las personas que han llenado en las últimas horas las redes sociales con mensajes de apoyo, porque está claro
que la sociedad ha cambiado mucho, aunque los machistas no cambien, porque cuando una señora te insulta y te veja, hay una sociedad que responde y que no lo permite, y hoy solo había que asomarse a Twitter, Instagram o donde hiciese falta para ver que ya no nos callamos las mujeres y que además no se callan otras, que lo que ha hecho esta señora no puede estar de moda, que las mujeres no nos señalamos y no nos insultamos entre nosotras, sino nos arropamos y nos mantenemos, y yo en esto te reconozco que hoy estoy tocada. No, pero no tienes, puedes hacer, llorar es libre, pero no llores. Desde mi punto de vista, no voy a llorar. Quien tiene que llorar es quien dice semejante barbaridad y quien la ríe. Creo yo. Sin ninguna duda. Pero sobre todo porque tú puedes estar muy de acuerdo con Sara en sus ideas, puedes estar menos de acuerdo, puedes estar en nada de acuerdo, y no es una justificación para referirse a nadie de esa manera, ¿no? Y además yo estoy convencida de que hay cierto tipo de referencias y cierto tipo de licencias que se permiten contra ciertas personas precisamente porque son mujeres y son jóvenes. Quiero decir, y de esto no me cabe duda, para mí es inadmisible. Yo creo que los debates se tienen en otras coordenadas que no son esas, y yo creo que eso retrata más a la persona que dice eso, yo no sé si es un acto de inconsciencia, porque de verdad es que no me lo puedo explicar, que la persona que lo recibe. Y yo creo que en ese punto no tiene nada de lo que avergonzarte, vamos. Quiero decir, más que por tus ideas, lo que defiendes, que insisto, que puede gustar más, menos o nada, pero que no es ninguna justificación. Pues es que reacción en el Partido Popular. Rafael Hernando, a Sara Santolaya, hay que ir llorada, dice. María Molero. Vengo llorada. María Molero, ¿qué dice Rafael Hernando? Sí, mensaje desde el PP, desde Rafael Hernando, arremetiendo contra esta casa, pero también contra nuestra compañera, contra Sara Santolaya. Ha escrito esto en sus redes. Estimada Sara, humillar e insultar a gente que no piensa como tú es lo que haces habitualmente desde la tele pública. Y termina Hernando diciéndole a Sara, menos victimismo. A Tele PSOE se va llorada de casa. Sara. Bueno, yo vengo llorada y tampoco vengo ebria, o sea que espero que hagan todo lo mismo, que no vengan ni ebrios ni que también vengan llorados. Así que no, yo la cabeza bien alta ante un señor que, siendo un cargo público del Partido Popular y que aspira a gobernar este país en un momento en el que nos están señalando a las mujeres, a ver si no tengo derecho a quejarme cuando vandalizan una tumba con mi nombre, cuando tengo a los fascistas que él paga el sueldo a la puerta de mi casa y a la puerta de mi trabajo, cuando me despierto todo el día con amenazas en el teléfono, con llamadas porque se ha filtrado mi teléfono, con pintadas. A ver si no tengo derecho a quejarme cuando hay organizaciones nazis gritando mi nombre con la palabra zorra, y a ver si no tengo derecho a quejarme de los programas favoritos de Rafael Hernando que me señalan y que me insultan. Así que a ver si se queja Rafael Hernando y a ver si empieza a apoyar a las mujeres de este país de una vez. Bueno, luego sobre Rafael Hernando, pues a ver... o el PP. No, yo diría, vamos a ver, con una sonrisa en la boca. Esto no es Tele PSOE, esto es la televisión pública. Bueno, hay gente aparte que trabaja y hace periodismo y otros que van llamando a las televisiones para que quiten a periodistas. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Vale? Javier. La verdad es que no me gustaría tener que hablar de este tipo de personajes a los que nos hemos hecho referencia. Yo lo que sí invoco, si es que se me permite, si me es dado, como decía Borges, que haya más solidaridad entre el periodismo, es lo que pido, y más allá del periodismo, entre los demócratas, porque bueno, hay cosas que forman parte del discurso político. Te puedes pasar, te puedes exceder, puedes hacer una crítica más dura, puedes incluso utilizar métodos críticos que sean menos convencionales, pero creo que caer en lo que se cae últimamente creo que no es lo mejor para nuestra convivencia. Por eso creo que, independientemente de los colores y de las ideologías, pues todos deberíamos hacer un esfuerzo en que este tipo de cosas no ocurran. Luego hay una diferencia, algunos igual están acostumbrados a llamar a televisiones y pedir que quiten periodistas y los quitan. Ahora ahora llaman o piden y no se quita a Sara Santolaya o no se quita alguno más. Y algunos estaban acostumbrados a llamar bastante a alguna televisión para que quitaran a los periodistas. Aquí se están quejando, pero no lo están quitando. Para mí me lo vas a contar, lo de llamar para que te bueno, pero ya sé a quién me refiero, la gente lo está entendiendo perfectamente. Por cierto, no estás sola, yo te lo dije el primer día, no estás sola. No sé. Y te lo agradezco a ti y a este equipo porque siempre habéis denunciado todo lo que ha pasado. Ojalá lo hiciesen más. Y ya digo, no hay que llorar. Dicho esto, y si lloras es muy libre y además es muy humano. A otros les falta humanidad y son muy cobardes detrás de algunas parcelas. Vamos a dejarlo ahí. Pero claro, el Consejo de Europa ha pedido investigar amenazas a Sara Santolaya. El Consejo de Europa.
Vean. Europa mueve ficha. El Consejo de Europa pide investigar las amenazas a Sara Santaolalla. Se refiere a estas. El monumento de las 13 rosas amanece con pintadas deseándole la muerte a la analista política. Siente auténtico terror. Ahora el organismo pide que se investigue. Pero no es un caso aislado. Porque el fascismo no es una ideología, es un crimen. Sara Santaolalla recibe una cascada de insultos y amenazas por parte de ultraderechistas. Lo tuyo es prostitución, putilla. Tú eres más de coger otras cosas, ¿verdad, Sarita? Un odio que circula sin control. ¿Hasta qué momento violento vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? Uno de los episodios lo ha protagonizado Vito Quiles. Hoy ha venido al puesto de trabajo donde estoy y ha llegado a la puerta de mi casa. La propia Sara ya ha tomado medidas legales contra estos hechos. Ya está puesta la denuncia. El último ataque, de Democracia Nacional. Y salen algunas zorras como Sara Santaolalla. ¿Se pondrán límites para que esta impunidad de estos fascistas termine? ¿A las amenazas? Pues ya ven, por cierto, Gabriel Rufián en el Congreso ha dicho esto sobre medios y quién los paga. Ojo. OK Diario, 1,5 millones de euros. Es Radio, 1 millón. Libertad Digital, 900.000. Periodista Digital, 350.000. Estado de Alarma, 150.000. Intereconomía, 520.000. El Debate, 260.000 euros. Esto son paguitas, de Ayuso a estos medios. Se llama el ciclo del bulo. Sus medios lo publican, sus asociaciones lo denuncian y sus jueces lo investigan. Se acaba archivando, pero para entonces en los bares ya se dice, de clase trabajadora, ya se dice aquello de todos son iguales. Es pagato, que diría Javier Aroca, ¿no? Sí, bueno. Pero el ciclo que ha comentado, ¿no? Bulos que luego acaban con ese ciclo que decía Ekaizer. No sé si enseguida vamos con Ekaizer porque también tiene estas tesis de cómo se mueve el bulo. Javier, Alberto, escribe un titular sobre esto. Pagato, que no son palabras mías, son palabras que pronunciaba la ciudadanía de Nápoles frente a determinados periódicos cuando eran subvencionados por la mafia. Yo más de una vez me lo habéis escuchado, creo que uno de los cánceres o uno de los mayores patologías de la democracia es la prensa de regadío. Y la prensa de regadío es un inconveniente porque además tiene que competir con la prensa de secano, la de grandes profesionales, grandes medios de comunicación que tienen que sobrevivir contra precisamente estos medios de comunicación y estas instituciones que están regando con dinero a toda la prensa antisistema que lamentablemente hoy está corrompiendo y envenenando la opinión pública. A mí me encanta que se publique y que se sepa dónde va destinado el dinero en publicidad institucional de las comunidades autónomas, a qué medios van a parar. Me encantaría saber a dónde van a parar los 161 millones de euros presupuestados en 2025, año récord de publicidad institucional del gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí que me encantaría saberlo. A ver a qué medios va, a ver a qué medios va menos. Eso también sería muy interesante. Dicho lo cual, eso no significa que sean mejores unos que otros. Significa que aquí ya va siendo hora de regular la publicidad institucional y los ingresos que tienen los medios de comunicación, especialmente los digitales que han proliferado a un lado perdona que y al te otro diga, perdona del por te espectro diga ideológico. que el reglamento de medios, que debería haber entrado en su totalidad en agosto del año 2025, que es un reglamento marco de la Unión Europea, ha sido ampliamente criticado por el Partido Popular y por la prensa de regadío. ¿Por qué? Porque quiere transparencia, que sepamos cuánto va a cada medio y quiénes son los verdaderos propietarios de cada medio. Y esto ha sido considerado por la prensa de regadío, por sus terminales mediáticos y por el Partido Popular como un ataque a la libertad de expresión. Te lo digo como un dato, tú que conoces la legislación europea también, repásate el reglamento marco que tendría que haber entrado en su plenitud en agosto de 2025. ¿Tú sabes cuánto dinero ha ido a parar a medios afines de izquierda por parte del gobierno en publicidad institucional? ¿Sabes cuánto? No. Yo tampoco, y me gustaría saberlo. ¿Sí? Igual que sabemos cuánto va de las comunidades autónomas, en los OK Diario, etcétera, que dices, me gustaría saber pero también. Tú eres periodista, sí, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que preguntárselo, por ejemplo, a Óscar López, que es uno de los ministros que niega esa información a los medios que se la pide. ¿no? En reiteradas ocasiones se han negado en preguntas también a transparencia, se ha negado dar ese dato y
eso yo creo que va siendo hora de que el Gobierno diga a dónde va a parar todo ese dinero. Celebro de verdad y aplaudo que en esta mesa se esté poniendo el foco en los medios de comunicación, en la publicidad institucional, en los dueños de los medios de comunicación, en quién hay detrás, en cuál es su agenda política, porque esto con Sara, toda la solidaridad y el apoyo frente a estos criminales de ultraderecha es un problema de machismo, es un problema de ultraderechismo, pero es un problema mediático, es un problema que tenemos en este país con los grandes medios de comunicación que se han dedicado durante años a normalizar el fascismo, a normalizar el machismo, con figuras como Eduardo Inda, un mentiroso condenado que está sentado en todos los platos de televisión desde hace 10 años y que es recibido por el rey de España, con gente como Dani Esteve, que acaba de salir en este vídeo, el capo de Desocupa, que aparece en todas las televisiones privadas de A3 Media y de Mediaset día tras día, con figuras absolutamente deleznables, mentirosos, que están presentes en todos los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo no va a pasar esto en este país con esos grandes medios de comunicación sobre los que celebro que pongamos el foco? Hay cosas que se pueden hacer. ¿Por qué esta gente tienen que ser quienes disfruten de las licencias públicas para emitir por televisión en este país? ¿Por qué no les quitamos las licencias públicas a A3 Media y a Mediaset, que gozan de ellas desde hace décadas? Y puede haber otros actores mediáticos que entren a jugar en este país. ¿Por qué todas las televisiones tienen que ser telefacha? Quitémosle las licencias públicas a esta gente y a ver quién es el que llora. Eso quiso hacer Pedro Sánchez, precisamente, crear una televisión a dedo para un grupo mediático, en este caso para el Grupo Prisa, y ya estuvo el propio máximo dirigente del Grupo Prisa, Gurlán, para echar el freno de mano sabiendo que es una pérdida de dinero. Si hablamos de concesiones, podemos contar, por ejemplo, cuando se chantajea a grupos mediáticos para que quiten a periodistas a cambio de conceder canales. Te podría contar, Alberto Fernández, unas cuantas cosas. Cuenta. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Ernesto se sabe estas cosas porque las hemos vivido y sufrido. Que algunos quieran dar lecciones a estas alturas de la vida, Ernesto. Pero bueno, ¿qué crees que está ocurriendo? Porque Sara Santaolalla, de esta forma señalada, ¿qué está ocurriendo aquí? Y lo que decía Rufián también sobre los medios. La sabiduría y la experiencia de Ernesto de Kaiser, periodista de investigación, siempre muy vivo. Ernesto, ¿cómo lo ves? Muchas gracias por estas flores, realmente eleva mi autoestima en la jornada de hoy. Muchas gracias, Jesús. Venga, pero vamos al caldo, ¿qué pasa? Vamos al caldo. El problema consiste, yo creo, en que está muy bien pedirles que rectifiquen, está muy bien, pero ¿quién empezó esta campaña contra Sara, contra nuestra Sara? Un señor que se llama Jaime de los Santos, que le llevaba las bolsas a Viri, la esposa del presidente Rajoy, cuando ella tenía el papel de asistenta en Moncloa. Este hombre es el que la insultó a todo el programa, por supuesto, y a partir de ahí yo creo que vino toda la cascada. Entonces, pedirle al hormiguero, con perdón, Jesús, porque yo tengo libertad para hablar de los programas y nombrarlo por su nombre y apellido, que es un instrumento... Nadie te ha dicho que hagas lo contrario, o sea que pues, yo no te he impedido. A ver si va a parecer que te he impedido. Bueno, lo digo por cortesía, por supuesto. Pero pedirle al hormiguero, que es un instrumento de la guerra cultural a favor del fascismo, a favor de la caída del gobierno de Pedro Sánchez, que cuenta con el apoyo de Felipe González, que por cierto no le he escuchado denunciar lo que le pasa a Sara. No lo he escuchado, a lo mejor es que a mí se me ha pasado, pero no lo he escuchado. Le he escuchado decir que Vox es peor que Bildu, pero no que ha insultado, digamos que está haciendo una campaña sistemática contra Sara Santaolalla y contra este programa y contra Televisión Española. Pedirle a estos programas, que son un instrumento directo de la batalla cultural de la derecha y de la ultraderecha por la caída del gobierno, es decir, instrumentos del golpismo, que rectifiquen, es pedirle peras al olmo. Siento en este punto ser tan claro y tan crudo, porque esos programas se nutren de esa actividad. Está muy bien que la gente que estuvo en el hormiguero, como ha recordado Sara, no haya aplaudido. Quiere decirse que no han llegado a esa barbaridad. Han dejado que los invitados de ese programa crujan a Sara Santaolalla entre risas y han participado y han amplificado a millones de personas una campaña que estaba todavía en cifras más bajas. Pero pedirle que rectifiquen. Su razón de ser
es defender el golpismo. Su razón de ser es defender lo que Esther Muñoz llama somos hermanos. Cree que son hermanos el PP y Vox. No cree, lo sostiene. Pedirle que rectifiquen, insisto, es de buenas personas. Es tu opinión, no es la opinión del programa, es la opinión de resto. ¿Y qué hacer? Yo diré, yo confío y están a tiempo de que esa valoración física, esa forma despectiva de referirse a Sara, pues sea de alguna forma, pienso yo, rectificada. Yo no voy a generalizar a todo el programa, aunque ahí había parte muy importante del programa en esa mesa y a mi modo de ver, pues evidentemente se equivocaron gravemente. Luego hay otras apreciaciones que hace Ernesto, que son las de Ernesto, no son las de este programa ni de la televisión Quizá pública. rectifican por la que les está cayendo. No, bueno, pero lo digo porque aquí la gente está opinando, se está hablando de cadenas, de programas, de presentadores, de lo que consideréis. No es la opinión del programa en general ni de la televisión pública. Yo hay opiniones que está diciendo Ernesto que yo no comparto particularmente, incluso, sinceramente, igual soy un iluso, confío en que sobre esto las risitas yo creo que no proceden. Dicho esto, Ernesto, te quiero preguntar sobre lo siguiente. Vamos a ver, ha ocurrido en sede parlamentaria. Ocurría esto, con este Vito Quiles, Pachi López, Yone Belarra, ocurría esto. Vamos a verlo. Lanzan la pregunta al aire. ¿Esto que dentro de este acto del Partido Popular que te pagaron para hacer o cómo es? ¿Te han dado ya el carnet del Partido Popular, Vito? ¿Y cuánto te han pagado? Vito Quiles continúa en el Congreso de los Diputados persiguiendo a algunos políticos. ¿Es usted la de cobra de un régimen como el de Maduro, de una narcodictadura? Pero no es novedad. El pseudoperiodista ya ha protagonizado otros enfrentamienos. La hija de María Carrasco va a salir antes de la cárcel por su reforma. Antes de que deja de decir bulos y exageraciones. Que llevó usted en el féretro. Todos. Yo le quería preguntar por la candidatura. Yo le quería preguntar. Sigue campando a sus anchas por la Cámara Baja. Fiscales, empresarios. No, perdona, que había preguntado. ¿Qué le parece que es su número 3 de todos los datos de su teléfono móvil? La gente. Mientras muestra su afinidad con el Partido Popular. El último episodio, el acto de cierre de campaña del PP en Aragón. Hombre, Vito, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo está? Donde Quiles pronunció palabras como estas contra el presidente del gobierno. TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino. Una actitud como Vito Quiles, elogiada por Miguel Tellado. Mi reconocimiento desde su valentía. Consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo. Se codea con unos... A preguntar. A la vez... A sacar pelas, ¿qué es lo que te interesa? Que hostiga a otros. Ernesto Cáceres, hay una competición ahí, por ejemplo, por un personaje como Vito Quiles, defendido ahora y acogido en actos por el Partido Popular, antes en la órbita, pues por ejemplo, del partido de Alvise o de Vox. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que hasta ahora el Partido Popular pues se resistía de alguna manera a ser como Ayuso, como es Ayuso en Madrid, que es en mi opinión la madrina política de Vito Quiles. Siempre ha considerado que Vito Quiles es un periodista perseguido, lo dijo en el mes de noviembre pasado, y ahora ya el Partido Popular, en una etapa de desaciertos de sus pronósticos y previsiones electorales, como es el caso de Extremadura y el caso de Aragón, y próximamente será el de Castilla y León y más tarde Andalucía, pues realmente se ha escorado todavía más, ya lo vimos desde el verano, a las posiciones de Vox, y yo creo que está preparando el terreno para hacer una coalición con Vox a nivel gubernamental. Eso es lo que quiere. El problema con el Partido Popular, Jesús, en mi opinión, es que considera a Vox un partido hermano. Lo ha dicho, como decía, Esther Muñoz. Con los hermanos te peleas, discute, pero al final siempre sois hermanos. El problema es que aquí hay un problema de Caín y Abel. Es decir, Abascal quiere tragarse al Partido Popular. Abascal pertenece a una internacional fascista que dirige Trump en los Estados Unidos y que tiene como simpatizante en España a Ayuso y como partido oficial a Abascal. Ayuso es la simpatizante y Abascal es el partido oficial. Y entonces el partido oficial lo que quiere es ser Vox. Trump no propone una alianza con el PP. Lo que quiere es que todo el movimiento europeo se fascistice y sea como en Francia el movimiento de Le Pen y en España Vox. Por lo tanto, es un error. Lo que va a hacer Vox es hacer sufrir a Abascal
a Feijóo, y ya lo vemos en Extremadura. Ayer lo comentamos en el programa. No va a haber gobierno en Extremadura por apoyo de Vox, no va a haber gobierno en Aragón por apoyo de Vox, no va a haber acuerdo en Castilla y León, y no va a haber probablemente acuerdo en Andalucía, porque la estrategia de Abascal es la estrategia de Caín, quiere matar al PP. Pues estaremos atentos a ver lo que ocurre. Ernesto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, porque hay novedades en la línea de lo que decías, porque cuidado, el PP de Ayuso dispuesto a llevar al gobierno a los tribunales, después de que el gobierno a través de Mónica García anunciara una ley para controlar el dinero que va a la sanidad y que no vaya a la privatización. Lo anunció así, van a ver a continuación la respuesta del PP de Ayuso. Primero lo que decía la ministra de Sanidad. Esta ley pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad. Queremos cargarnos su chiringuito, su negociete. Un negociete por el cual, en los últimos años, al Grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros. Bueno, pues ojo que el PP de Ayuso dice: iríamos a los tribunales, porque lo que pretende el gobierno central es sembrar el caos en la sanidad. Porque, esto te va a gustar a ti, Javier Roca, dice el PP de Ayuso, la sanidad de Madrid es la mejor de España y parte del universo. Parte del mundo, lo ha dicho así el portavoz de Ayuso. No vamos a consentir que Mónica García exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas. En Madrid tenemos la mejor sanidad de España, una de las mejores sanidades del mundo. Seguiremos trabajando con la colaboración público-privada. Si esa ley saliera adelante, que insisto, lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dice el gobierno, hay que protegerse de la intervención privada, dice el PP de Ayuso, tenemos la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo, del universo. Aroca, un titular que te pido. Ana, también, en Sevilla había una pintada maravillosa que decía: con Franco vivíamos mejor. Y hubo uno que le pintó de abajo, firmado el Marqués de Villaverde. Entonces, esto que acaba de decir estos señores de la sanidad pública de Madrid está firmado por Quirón y por toda esta gente que son los grandes beneficiarios de las políticas sanitarias de Madrid. Yo creo que cuando tengan que recurrir, lo primero tendrán que recurrir contra algo, porque ahora no sé contra qué van a recurrir, contra las declaraciones de Mónica García. Hombre, se supone que tendrán asesores que tendrán que esperar para ver contra qué recurrir, pero a lo mejor ya no le da tiempo. Yo creo que la señora Díaz Ayuso va a tener problemas en Madrid. Yo creo que Ayuso va en la estrategia de choque contra el PP y va contra esto, llevar esto a los tribunales como lleva muchas otras cosas. Dicho esto, yo creo que yo soy una firme defensora de la sanidad pública, pero creo que también tendrá que concretarse esta ley, porque no es lo mismo la sanidad privada que la gestión privada, ¿no?, de la sanidad pública, que eso es otra cosa, es un modelo de gestión que compete, ojo, a las autonomías. Y aquí Cataluña, por ejemplo, es el que más conciertos privados tiene, con lo cual yo creo que Cataluña y País Vasco, que son muy celosos con las competencias, pues igual también tienen algo que decir. Pero de momento no han dicho que vayan a los tribunales y que sean los mejores de España y parte del mundo. Si lo hay, lo contaremos. Pero, por cierto, ha ocurrido esto y va a haber respuesta. Por cierto, hablaba Rufián también de Pablo Iglesias, ahora le vamos a preguntar. Pero ocurría esto, primero esto. ¿Me escuchas, Pablo? El próximo día voy a acompañar yo a Vito Quiles. Te paso por encima. Te paso por encima. Y si a alguno de esos tuyos se le ocurre ponerse en medio, dormirá contigo en el hospital. Y ahora coges y me denuncias si tienes cojones. Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Te retaba a que denunciaras. ¿Has denunciado? Efectivamente, tras consultar con el equipo jurídico, hemos presentado una denuncia y vamos a ver lo que pasa. Yo creo que se trata de unas amenazas muy obvias, muy explícitas, por parte del jefe de una empresa que se dedica básicamente a poner a tipos muy grandes y musculosos a intimidar físicamente a personas en situación vulnerable. Esteve es un tipo que tiene numerosos antecedentes policiales por violencia, por golpear, por dar palizas. Creo que lo lógico es que hubiera una condena y que lo lógico habrá sido que la policía actuara. Yo estoy convencido que si alguien de izquierdas amenaza a alguien de derechas en los términos en los que lo ha hecho Esteve, la Guardia Civil o la policía se presenta en su casa. Creo que lo que estamos viendo con Sara, con mucha gente de la izquierda, hace un rato nuestra periodista Alejandra Martínez estaba intentando preguntar a Vito Quiles a las puertas del Congreso quién le paga, y ha venido uno de sus simpatizantes y le ha dicho a Vito Quiles: dame la pistola que lo hago yo. Lo hemos publicado en las redes sociales. Yo creo que hay un nivel de impunidad por parte de una extrema derecha que además tiene buenas conexiones con los partidos de la derecha, con medios de comunicación como Telecinco,
Esteve básicamente nació como un tertuliano de Ana Rosa y creo que hay que pararles los pies porque se nos va la mierda la democracia, si no. Te quiero preguntar, Pablo, porque Gabriel Rufián se ha referido a ti, se ha referido a Podemos, ¿qué está ocurriendo en el ámbito a la izquierda del PSOE y qué va a ocurrir? Esto ha dicho Gabriel Rufián sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos. Yo respeto mucho a Podemos, a mí Podemos, por lo que sea, desde el verano me está dando un poco, entiendo perfectamente los datos de cada cual y los estudios, en fin, electorales de cada cual, pero lo digo claramente, siempre me parece una fuerza política que ha sido y que es y que será imprescindible. Creo que Pablo Iglesias es el mejor de nuestra generación. Pero le estáis dando a Rufián y ¿cómo ves el hecho de lo que se plantea en torno a Rufián? Ese acto, él ha dicho hoy que hay que hacer algo distinto. Yo creo que Gabriel es un maestro de la comunicación. Yo creo que hay pocas figuras en la izquierda con la habilidad y con el prestigio mediático que ahora tiene Gabriel. Y lo que está poniendo encima de la mesa es una cosa que preocupa a muchísima gente de la izquierda y él lo sabe y hay mucha gente que está diciendo en la izquierda hay que hacer algo. Claro, yo tengo algo de experiencia política. Yo me acuerdo cuando en Podemos nos pusimos de acuerdo con Iniciativa, con los comunes, con ANOVA en Galicia, con Izquierda Unida en Galicia, después con Alberto Garzón y con Izquierda Unida, con la Chunta Aragonesista, con muchos partidos de ámbitos territoriales subestatales y logramos en Unidas Podemos crear un espacio enormemente amplio. Sé que para que estas cosas salgan hay que hablar con mucha gente y que a veces lanzar cosas que pueden tener buena intención, pero apoyándote en el mundo, como hizo en el verano o en la Sexta de Ferreras, yo creo que ha hecho pues que su propio partido, que Bildu, que muchos de los partidos de Sumar, que el Bloque Nacionalista Galego, le digan, oye, estas cosas no se hacen así. Y ahí yo creo que él, que es militante de un partido de Esquerra, creo que no estaría mal que para hacer determinadas cosas hiciera un trabajo que es verdad, que no tiene premio mediático, o sea, que no te afecta a tu cuenta de Instagram, ni a tus seguidores, ni a que te aplaudan en las redes. Es un trabajo como mucho más de hormiguita, de hablar con todo el mundo, de comprender determinadas realidades y que cuando las cosas haya que contarlas sea porque hay acuerdos. Y lo digo desde un enorme respeto y un enorme cariño. Pablo Iglesias, pues por cierto, estaría bien un debate, yo animo, Gabriel Rufián, Pablo Iglesias, un debate si quieren, pues lo modera Sara Santaolalla y además no le vamos a decir nada sobre su físico, como están haciendo algunos. Pablo, gracias por acompañarnos. Ahí, para que no sea un debate entre señores, es que últimamente parece que solo se sientan los señores de la izquierda para hablar. Creo que hay mujeres en Podemos que tienen mucha más capacidad que yo y que tienen un rol político y no un rol pues de dirigir un medio de comunicación como hago yo, que podrían sentarse con Gabriel Rufián y que podrían tener un debate entre compañeros realmente interesante. No, si yo lo decía por alusiones, porque o lo puede hacer Santaolalla, yo creo que sería magnífico, pero que hay alguna chica que es que sin duda. Lo que pasa es que esas chicas no lo han lanzado ahora mismo. Esas chicas ahora no le han lanzado esos piropos a Rufián que le acaba de lanzar, lo decía porque pues, se puede entrar y responder, por eso lo decía. Pablo, gracias. Mañana nos vemos en plató. Cuídate. Buenas tardes. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Por cierto, Felipe González, ¿qué le pasa a Felipe González? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué mueve Felipe González? Vean. Ojo a esto. ¿Por qué Felipe González quiere que Pedro Sánchez caiga? España no funciona. No esconde su animadversión hacia Sánchez. Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Lo quiere fuera del gobierno y pide elecciones anticipadas. Por tanto, si no hay presupuesto, que convoquen elecciones. Elecciones en las que ha dejado claro que no le daría su apoyo. Por los candidatos actuales yo votaré en blanco. También tiene claro por qué partido se decantaría en el caso de un posible pacto. ¿Es de verdad más legítimo pactar con Bildu que pactar con Vox? No lo veo. Declaraciones que en el Partido Socialista tienen respuesta. Eso es lo que siempre representó Felipe González. Lamento que no sea capaz de ver lo que está haciendo. Y no entienden la deriva que ha tomado su discurso, que cada vez gira más a la derecha. Me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país. Pedro Sánchez guarda silencio. Felipe no para de mandarle indirectas. Si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje, que lo destroce. O directas, según se mire. Pregunta Javier y Ana Cabanillas, ¿lo de Felipe González ahora mismo gusta más a la izquierda del tablero o a la derecha? Javier, Ana.
Qué pregunta Bueno, más difícil. es que esto es alimento para la derecha, la izquierda socialista, en este caso me refiero, hace muchísimos años que está desvinculada ya de Felipe González. Felipe González no representa nada en el Partido Socialista, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista de su época, y él habla para lo suyo, no le preocupa el aplauso de la izquierda, porque él lo que le gusta es que le aplauda a la derecha, como está haciendo, aplaudiendo con las orejas. Y otra cosa, yo no me creo que vaya a votar en blanco. Los dioses nunca votan en blanco, siempre votan a lo suyo, y Felipe González votará a los suyos. ¿Qué son quiénes? Pues es del PSOE, él. No, pero él no votará en blanco, votará a los suyos. A los suyos. Bueno. A los suyos. Y que cada cual lo interprete como considere, ¿no? Ana. Dice Aroca que Felipe González hace mucho tiempo que se desvinculó del Partido Socialista. Yo creo que esa desvinculación fue sobre todo desde que llegó Pedro Sánchez en esa pertenece al PSOE, segunda etapa. PSOE. Y yo sí que creo que hay muchos votantes socialistas o socialdemócratas que sí que se sienten identificados con lo que dice Felipe González. Y precisamente yo creo que también es algo que explica los resultados que ha tenido Pedro Sánchez en las últimas elecciones en las comunidades autónomas, y lo que explica que mucha gente se queda en casa. Con Zapatero ya dijo, soy más simpatizante que militante. No había nacido todavía Pedro Sánchez. Bueno. Y ya lo decía, lleva dando por saco desde hace mucho tiempo. Enseguida, un titular, venga Alberto, que te reías, pero titular, que voy enseguida que hay... No, que me hace gracia escuchar a políticos en activo o también a analistas decir que hay mucha abstención que asoma dentro del Partido Socialista, pero si dice Felipe González que se quiere abstener, ahí nos llevamos las manos a la cabeza. Voto en blanco, dice, veremos lo que pasa si hay estos candidatos. Raquel Hervás, enseguida les vamos a contar una cosa nueva sobre el rey emérito, pero Raquel, ¿qué está ocurriendo? A ver, ¿qué análisis quieres hacer? Muy buenas tardes, Jesús. Mira, el PP tiene una crisis, vosotros lo sabíais, concretamente la tiene de personalidad. Su manera de hacer política, Jesús, consiste a ver qué dice vos y se lo copiamos. Vamos, así se trabaja. Pensábamos que los que tenían alergia al currar eran los de Abascal, pero resulta que no, que los populares van por el mismo camino. Ya ni piensan, simplemente imitan a lo que hace el primo mayor de Zumosol. De hecho, el líder de PP está a 2 días de llamarse Feijoscal. Mira, le he hecho hasta un retrato de robot para que lo veáis. Ahora a Feijóo le ha dado por llamar a Sánchez el galgo de Paiporta, algo que ya puso de moda Abascal hace mucho tiempo. Llegan mal y tarde. Bueno, aunque en el PP, pues eso de llegar mal y tarde, pues ya se lo saben alguna vez Alberto y lo sabe, que mira cómo llegó Mazón al Cecopi. El PP quiere atrapar voto de Vox y está haciendo lo que sea, y para eso su mejor idea es imitarlos. Alma de cántaro, si una persona puede tener el original en vez de la fotocopia, siempre se va a quedar con el original. Además, que copiar está mal, pero seguir haciéndolo cuando te pillan, Alberto, como lo hemos pillado, es ridículo. Y lo sabe, ¿eh? Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños.
carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.